Muy pero muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos al fútbol, bienvenidos a la Superliga Posadeña. Última jornada. Nos encontramos en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, la casa de Guaraní Antonio Franco, que ya saltó al campo de juego. Ya están los 11 futbolistas que dirige Ezequiel Brozosowski en el campo. Brazos arriba para saludar al puñado de hinchas que se hizo presente en esta jornada de domingo, jornada de sol. Picante está, ¿sí?, el sol sobre la capital de la provincia de Misiones, cuando también Garupá hace su presentación. Nosotros estamos en la cabina principal del estadio de Guaraní Antonio Franco y ahí está uno de los animadores que ha tenido la primera fase de este certamen, Garupá Fútbol Club. Brazos arriba también para saludar a su gente que se hace presente en el estadio. Nosotros vamos a darles la bienvenida a cada uno de los integrantes de este equipo de transmisión. En la operación técnica, el señor Richard Cartés; en las cámaras, Tomás Zapata; en los comentarios, el señor que te va a ayudar a entender de qué se trata este deporte en una jornada especial también, porque es la última fecha de la Superliga. Muy buenas tardes, Pablo Camogli, ¿cómo te va? Buenas tardes, Renzo, bienvenidos a toda la audiencia a esta transmisión especial de esta última fecha de la Superliga Posadeña, fecha 11, y con este atractivo partido entre dos equipos que todavía tienen posibilidades y sueñan con meterse entre los 4 que van a estar disputando el título de la apertura de la Liga Posadeña. Con un asterisco, lamentablemente, que es que pase lo que pase en la tarde de hoy no se va a definir la historia. Quizás para el que pierda, sí, ya va a quedar totalmente afuera, pero el que gane va a tener que esperar lo que resuelva el Tribunal de Disciplinas con la protesta de Garupá por el partido que perdió contra Brom, y fundamentalmente lo que pase en esos 68 minutos que faltan jugar todavía entre Huracán y Brom, partido que fue suspendido cuando estaban empatando 0-0. De esas dos resoluciones va a depender los últimos clasificados, porque tanto la Cantera como la Picada ya están adentro y Crucero del Norte prácticamente está clasificado. Depende de que hoy Garupá no gane por una muy buena diferencia de gol. Va a mover el conjunto local, va a mover Guaraní Antonio Franco, camiseta tradicional para el dueño de casa. Camiseta roja para Garupá Fútbol Club. Lucas Suárez, ultimando los detalles, el árbitro del partido. Hace sonar su silbato. Hay fútbol en Villa Sarita. Movió Guaraní, que enfrenta a Garupá Fútbol Club por la última fecha de la Superliga. Va saliendo Noguera. El cambio de lado para que aparezca Machado. La bajada de pecho. Va saliendo Nico Vallejos ahora. Va saliendo por el sector izquierdo ahora con Noguera. Mueve la pelota el dueño de casa, el conjunto local, que tiene que... En un rato vamos a ir repasando, Pablo, porque la verdad que los triunfos, tanto de Crucero del Norte ayer, y después cuando va a Calderón la servían de cabeza, le daba Buera para Riola. Un tanto arriesgada la acción, la jugada. De todas maneras, la capturó el arquero de Garupá. Sí, la Cantera tiene 23 puntos, todavía tiene que jugar el partido con Candelaria, que va a ser el día martes, pero ya está clasificado y se aseguró la primera colocación además. La Picada tiene 21, ya terminó su participación, está clasificado. Crucero tiene 20, tiene una buena diferencia de gol y, como decíamos, depende un poquito de qué es lo que pase con los asteriscos de Hebrón y con Garupá, que son los dos equipos que podrían alcanzarlo en la cantidad de puntos. Pero Garupá tiene +2 de diferencia y Crucero tiene +7. Tendría que ganar por 5 goles Garupá en la tarde de hoy para que Crucero no se clasifique. Exacto, misión complicada, difícil, pero nada imposible para el conjunto que ha sido la sensación, porque se ha mantenido en buena parte de esta fase regular, la fase de grupos, justamente entre los 4 primeros. Si no ha sido el equipo que más se ha mantenido en los puestos de privilegios, debe ser el segundo, ahí nomás. Sí, incluso en algún momento estuvo puntero. Claro. En alguna fecha estuvo puntero de la liga, parecía que se iba a clasificar casi sin problemas, que le iba a dar, pero bueno, las últimas derrotas en las últimas fechas lo complicaron y llega a este partido con la necesidad de ganar y esperar otro resultado para ver si puede estar
en esa ansiada semifinal, lo que sería la primera clasificación de Garupá en su historia desde que ascendió en el año 2022, jugó por primera vez el clasificatorio 2023 y desde entonces nunca pudo pasar de la primera etapa de los torneos de la Liga Posadeña en todos sus formatos y en todos sus clasificaciones, porque hubo torneos de grupos de 4, torneos de 2 zonas, donde clasificaban 4, donde clasificaban 8. Bueno, está ahí en la pelea el equipo de la ciudad de Garupá. Cuando luchaba Casino, trababa Nicolás Vallejos, le cometían infracción al primer marcador central de Guaraní. Hay falta, la primera, ¿no? Así es, primera falta del partido, es del equipo de Garupá, vestido de rojo, y Guaraní con sus colores tradicionales, la camiseta blanca con la franja roja partiendo el pecho. Muy bien. Si Garupá le dan los puntos de la protesta contra Brom, llegaría a 20 puntos. Sí. En caso de obtener un triunfo en la jornada de hoy, llegaría a 23. Claro, pero la Cantera tiene más 11 de diferencia de gol. Okay. Entre el triunfo de hoy y lo que le den en el partido ese con Brom, si cambia el resultado, tiene que sumar 9 goles de diferencia, parece mucho como para poder quitarle ese primer puesto a la Cantera. Que todavía tiene un partido menos. Que además, claro, es cierto, tiene que jugar, puede llegar a perder con Candelaria y bueno, ahí se le va a reducir un poco la diferencia de gol. Muy bien. Cuando la tiene Machado, lo presionaba, lo apuraba del coro, ya lo tiene Fernández, va saliendo con Mesa. Denis Benítez, nuevamente con su arquero. Ahí está Fernández con la pelota. Diego Mesa, que es hermano de Sebastián Mesa, el arquero de Huracán, uno de los arqueros que tiene Huracán de Parque Patricios. Claro, no el de Rocamora. No. El Huracán de primera división del fútbol argentino. Exacto, que ha tenido acción, ha debutado, también tuvo un paso por Sarmiento de Junín. Bueno, es suplente de Galíndez. De Galíndez, arquero que va a ir al Sí. Mundial con la selección de Ecuador. Gran arquero que bueno, va a tener su oportunidad mundialista en unos días nada más. Exacto. Cuando la buscaba Víctor Gómez, no podía quedarse con la pelota. Se equivocaba Denis Benítez. Ya la tiene Casino. Abre por el sector derecho para hacer amplio al conjunto de Garupá con Díaz. Continúa Díaz. Pelea, lucha. Y ya no puede con la triple marca. Mesa con su arquero. Fernández la mete hacia adelante. Ya la captura Maidana. Ahí va Peto Maidana. Caía. Siga, dice el juez. La buscaba Calderón. No podía Báez. Antes estaba Duto. Y ya la recupera Denis Benítez. Nuevamente Víctor Gómez. El pase adentro. La despejaban. Quedaba corta. Buscaba del coro. Se va con pelota y todo. Será saque de arco para la franja. Hasta ahora un partido tranquilo. Guaraní intentando, bueno, hacer lo que históricamente quiere hacer, que es tener la pelota, moverla, jugar nuevamente un poco Víctor con ella Gómez, y Garupá presionando sobre todo de mitad de cancha, entre mitad de cancha, 3/4 de cancha, y cuando puede robar la pelota, tratar de salir jugando rápido, sobre todo para aprovechar el poder de gol que tiene su capitán, el número 10, Víctor Gómez, que es uno de los goleadores de la Superliga con 12 tantos, y bueno, que ha sido a lo largo de estas 11 fechas un jugador muy efectivo para el equipo de Garupá. Se equivocaba en la salida el conjunto local. Reposición de manos que será para Garupá. Ahí está el tricolor, buscando ser protagonista también en cancha de Guaraní. La tiene Noguera. Va saliendo con el veandazo largo. Rebotan Díaz. Será lateral. Garupá con una particularidad, no tiene el número 6, tiene el Claro. número 20, Brandon Toledo, que nos dijeron que iba a jugar de central, no está jugando de central. Garupá tiene una línea de 3 en el fondo, con Ascona, Cristaldo y Buera, y Toledo está un poquito adelante de ellos, casi como si fuera un 5, o un stopper ahí yendo sobre los delanteros de Guaraní. Exacto, sí, ocupa un lugar muy cerquita del volante central. Justamente Toledo, cuando va Denis Benítez, la suelta para Duto por el sector izquierdo, pisa la pelotita, juega hacia atrás con Noguera. Vendrá el centro, el corazón del área. No podía Báez, la capturaba ahora Cardoso, le queda justamente a Machado. Rebotaba por último y amortiguaba en el futbolista de Garupá, que después era despejado por Cristaldo. Será lateral para Guaraní, ya lo hicieron para Mauro Gómez. Juega con Machado. Cardoso, que buscaba asociarse también a edificar la pared por el lado derecho. Ya la tenía Toledo.
Se equivocaba después Gómez. Juega Denis Benítez. La presión era de Toledo. Le queda Machado. Pisa la pelota. Juega hacia atrás. Con Nicolás Vallejos. Ya la tiene el arquero de la franja. Víctor Gómez. Víctor Fernández. Que sale con el viandazo largo. Buscándolo a Báez por el sector derecho. Cabecea Vascona. Ahí está. Mandando la pelota al lateral. Que lo va a hacer Machado. La indicación también lo vive parado Ezequiel Brzoskowski. Sí, tercer técnico que tiene Guaraní en 11 fechas, ¿no? Es una muestra también de las dificultades que está encontrando el equipo de Villa Sarita para poder trabajar con un proyecto futbolístico, desarrollar un proyecto futbolístico. Es muy difícil cuando, bueno, dirigió Juan Eluchán 6 fechas, Germán Gamarra estuvo apenas 3 y este ya es el segundo partido de Ezequiel Brzoskowski, que debutó la semana pasada ganándole 2-1 a Huracán de visitante en Rocamora, casi en el final del partido con un gol de Lautaro Calderón. Caldera. Exactamente. La familia está mirando desde Buenos Aires, por lo que bueno, le mandamos un saludo grande. También ahí ya hay mucha gente participando también en el chat. Vamos a estar desde Inglaterra, nos están mirando. Mira acá. vos. Sí. Así que bueno, mandamos un saludo. Bueno, toda la gente que está participando también a través de nuestro chat de Doble 5. ¿Habrá alentado por el Arsenal ayer el amigo de Inglaterra? Bueno, es probable, ¿no? ¿O no? Si es hincha del Chelsea, no. Y no, si el del Tottenham, tampoco. La tenía Báez. Jugaba Benítez, aparece Duto, la suelta por el lado izquierdo. La intención era jugar con Mauro Gómez. La captura Díaz, se asocia ahora con Maidana, que aparece en el centro del campo de juego, levantando el fútbol para que vaya del Coro. Ahí va Gabriel, se frena, le propone un pie a pie ahora a Machado. Ahí va del Coro, pisa, pero va a perder con la fuerza de Machado. Después le cometía falta. El futbolista de Garupá será salida para el dueño de casa. Bueno, un partido todavía trabado, sin demasiado juego, sin demasiadas llegadas. A Guaraní le cuesta, le ha costado bastante a lo largo de todo el torneo, por eso está en la posición en la que está, con dificultades para poder meterse entre los 4. Y Garupá con la urgencia de tener que ganar el partido, pero tampoco sin volverse loco, ¿no? Jugando tranquilo, con ese dibujo táctico un tanto particular. Y siempre la apuesta al número 10, el goleador que tiene el equipo. La busca Maidana. Intenta jugar, ahora la tenía Gómez. La suelta Toledo para que crezca Ascona por el sector izquierdo. Profundiza para que vaya Aguirre. Interceptaba bien Machado. Se equivocaba después. Ya la tiene nuevamente el conjunto visitante con Maidana. Ahí estaba Maidana, caía. Cuando se tiraba y se arrojaba al suelo Machado. No compraba el árbitro. Calderón. Cardoso. Buscaba nuevamente con Calderón. Le queda la pelota al jugador de Guaraní. Ahí va Cardoso. Llega al fondo. Se asocia con Calderón. Buscaba ahora Mauro Gómez. Ahí está pivoteando. La suelta para Denis Benítez. Limpia por el sector bien izquierdo. Para que vaya Noguera. El recorte hacia adentro. La bomba ahora. Maga Noguera. Ahí está. Tiró. Mauro Gómez le quedó en posición adelantada. Posición adelantada. Antes también a Báez. Me parece que le cobran al 10 Pablo. La asociación, la incursión en el área visitante de Noguera, la asistencia y el banderín del Lyman. Sí, una buena jugada de Guaraní en este caso. La trajeron de derecha a izquierda, la cruzaron a la izquierda. Noguera se metió. El centro al medio del área, al corazón del área, me parece que es como vos decís, Renzo. El 10, Emanuel Báez está un poquito adelantado, pero bueno, no sé si está adelante de la pelota. Exacto, ¿no? Sí, porque no hay ningún jugador de Garupá. La tercera rep me parece que está en la misma línea o atrás de la pelota. Claro. Bueno. Sí, están ahí. Bueno, el juez de línea evidentemente estaba en una mejor posición que nosotros en este caso. No había ningún jugador de Garupá habilitando, pero da la sensación de que el hombre de Guaraní estaba un poquito atrás de la pelota cuando parte el pase. Está Nicolás Sosa también en la cabina con nosotros. Bueno, muy bien. Vamos a tener buena información seguro de todo lo que está pasando porque está jugando Mitre, por ejemplo. Sí, es verdad que ya comenzó hace un ratito nada más. En 15 minutos están 1-1. Bueno. Boca Unidos de Corrientes y Mitre. Boca Unidos que cambió de técnico. Se fue Batistuta. Duró poco el hijo de Gabriel Omar. Sí. Bueno. La expectativa que había en Corrientes con el grupo inversor y todo eso. Chamot se fue antes, durante la semana, ¿sí? Al inicio de la semana pasada, ya llegando el fin de semana, se fue el director técnico, el hijo de Batistuta,
que no le pudo encontrar la vuelta al equipo correntino y, bueno, fuera de clasificación, fuera de la zona de clasificación, decidió dejar el cargo. Cuando va Díaz por el lado derecho, se arrojaba al piso Noguera. El lateral será para la visita, para Garupá, que se viste de rojo en la jornada de hoy. Peñalosa, el gol del equipo posadeño Bartolomé Mitre, que está empatando 1-1 con Boca Unidos en Corrientes, el puntero de la zona B del Federal A de Fútbol. Bueno, atención porque tenemos regalos para el destacado de la cancha, para el jugador que sobresalga en este duelo de la fecha 11 de la Superliga. El jugador del partido se gana un mate en stock.ar. Cuando va buscando Maidana, la pelota queda volando de punta para arriba. Calderón despejaba la pelota, le queda Ascona, juega ahora con Cristaldo, levanta Cristaldo, la cabeza era de Vallejos, pero la recuperaban en la presión alta. Era el capitán, era justamente Víctor Gómez, el goleador del torneo, Víctor Gómez, ¿no? Uno de los goleadores, el otro es Piñeiro, el jugador de la cantera, que tienen 12 tantos cada uno. Bien, tenemos, decíamos, sí. El jugador del partido se gana un mate de enstock.ar. Bien. Acá nos hicieron llegar, el matecito está espectacular. Me parece que si queda vacante el premio lo sorteamos entre... Si no hay ningún jugador así que supere los 6 puntos, por ejemplo. Si empatan 0-0, claro, no. El mate se queda acá en la cabina. Ok. Avisales ya Sosa a la gente de enstock.ar. Falta... bueno, el termo. Será en la próxima, me imagino. Cuando se ajustan los botines, Víctor Gómez vendrá el primero, 13, casi 14 minutos de este primer tiempo, 0-0 el duelo entre Guaraní, Antonio Franco y Garupá Fútbol Club. Víctor Gómez acomodó la pelota, le va a dar al arco, me parece. Ahí va Gómez, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Garupá Fútbol Club. Víctor Gómez, qué pedazo de gol hiciste, hermano. Tremenda bomba. En realidad con sutileza. Esa pelota se incrustó en el ángulo superior derecho de Víctor Fernández, que voló y nada pudo hacer. Gana Garupá en Villa Sarita 1-0. El gol lo hizo Víctor Gómez. Un golazo del número 10, del goleador, por algo es el máximo artillero de este campeonato. Parecía un poco lejos el tiro libre, pero le dio con una fuerza, una precisión. La pelota bajó de una manera espectacular y de esa manera Garupá le está ganando a Guaraní Antonio Franco 1-0. Un gol hermoso, brillante del número 10. Miren ahí cómo va la pelota, cómo cae atrás del arquero Fernández, que se estira, que me parece arrancó un poquito tarde, pero que la verdad ni estando parado en ese palo creo que la podía sacar, porque entró perfecta la pelota, que baja justo atrás de la estirada del arquero, y de esta manera gana el equipo visitante Garupá, que sueña con la clasificación. Qué pedazo de gol. No, tremendo, impresionante. Sensacional lo que hizo Víctor Gómez. Si no es el mejor jugador del torneo, por lo menos en la fase no regular, en la fase de grupos. Y no sé. Y sí, por la incidencia que ha tenido. También Piñeiro, bueno, que ha hecho mérito, por supuesto, a fuerza de goles. También 11 tantos para él. Pero bueno, Víctor Gómez ha llevado a Garupá al lugar donde está actualmente. Cuando viene el córner pasado, no llega Mauro Gómez, caía Cristaldo, el lateral. Será para el conjunto visitante en la salida. Cuando quedó, reitero, el central Cristaldo tendido en el suelo, cerquita del área chica. Sí, la diferencia es que Piñeiro marcó la mitad de los goles de la cantera y Víctor Gómez marcó 13 goles de los 17 que tiene Garupá. O sea que la incidencia de Víctor Gómez es total, absoluta, para que la cantera esté ahí hoy con este resultado, metiéndose en ese cuarto lugar. Depende de lo que ocurra con Brown, pero hoy por hoy está clasificándose a las semifinales en el cuarto lugar. Tendría que jugar contra la cantera. Es así. Es así, qué golazo que hizo. Me quedé ahí y justo cuando anunciábamos al jugador del partido, por el momento se está llevando el premio en stock.ar. Víctor Gómez con esa tremenda sutileza que se clavó en el ángulo cuando se levanta la gente de Guaraní también, tratando de buscar un incentivo en los futbolistas.
cuando todavía no pasaba demasiado justamente en el partido, Pablo, porque Garupá insinuaba, esperaba, agazapado como lo marcabas, Guaraní un poco más incisivo, pero bueno, en la primera chance que tuvo Garupá, quebró el marcador. Sí, de pelota parada, con un tiro libre que era lejano, que digamos no era al borde del área grande, ni mucho menos. Y bueno, estos jugadores también tienen esa posibilidad, ¿no? Ese potencial de muchas veces abrir un partido en el que no pasaba demasiado, en el que no había caminos para llegar a las áreas. Bueno, con un remate como de lejos, muy bien ejecutado por el número 10 Gómez, se empieza a resolver o se abre un partido que ahora va a tener que tenerlo a Guaraní, yendo a buscar mucho más, y Garupá jugando justamente con esa desesperación, con ese apuro, con esos espacios que pueden empezar a aparecer para tratar de ir llevando el desarrollo del juego y del partido hacia una ventaja cada vez mayor para el equipo que sueña y hoy por hoy está clasificándose a semifinales de la Superliga. Y que además son muy optimistas con el reclamo que hicieron contra Brom, ¿no? Esa posibilidad de... Esperá, porque hay algún que otro empujón adentro del campo de juego. Claro, Cristaldo, que fue atendido, tiene que retirarse. ¿Es así? Y sí, debería retirarse porque recibió atención médica. Sí, está al costado, está fuera del campo. Ahí está, bien. No, te decía que Garupá son optimistas con el reclamo porque algunas versiones y demás decían que bueno, no tenía tanto sustento, ¿sí? en el reclamo que hacían, que es por el arquero suplente de Bron, Javier Galeano, que ayer fue titular, por ejemplo. En el partido justamente contra Garupá, Galeano había atajado en reserva, claro. Y después fue al banco de primera. Firmó 2 planillas en el mismo día, digamos. Y el reglamento dice que un jugador no puede jugar 2 veces, no el reglamento de la Liga Posadeña, sino el reglamento madre. Claro, sí. De AFA. El de AFA, que no pueden jugar 2 partidos, un futbolista no puede jugar 2 partidos en el mismo día. No puede, si sos menor de 18 años. Claro, no puede firmar 2 planillas en la misma jornada futbolística, se dice, ¿no? Ahí está, es una cuestión reglamentaria que tendría que haber definido ya el Tribunal de Disciplina para haber llegado a esta fecha sin ese asterisco que nos impide tener la definición y la expectativa por la definición, como podría ser este duelo directo entre Garupá y Guaraní hoy. El lateral largo, al borde del área chica, la peinaban. Maidán arriba, el cabezazo. El volante central será saque de arco para Fernández. Es el segundo partido que juegan Guaraní y Garupá. El único antecedente es del Clausura 2025, fecha 3. Ganó Guaraní en este estadio 3-1. 2 goles de Lucas Velázquez, 1 de Julio Rojas. El gol de Garupá lo marcó Maximiliano Casino. Pero desde el 2003 que Garupá juega Liga Posadeña y recién el año pasado lo pudo enfrentar a Guaraní Antonio Franco. Va Duto, filtra el pase para Báez, pasa para Calderón. Ahí está Calderón. La pifió Calderón cuando se predisponía a rematar al arco. Se fue por encima, muy por encima del travesaño. Será saque de arco para Garupá. Esta fue clara, fue clara por la jugada, por la posibilidad, por el mano a mano en el que quedó Calderón, con la posibilidad desde el borde del área grande meterse un poquito más. Le quiso pegarle de primera, colocarla al segundo palo del arquero. Iba a ser un golazo, si era, pero desperdició una buena oportunidad. Encontró un espacio Calderón allí que hasta el momento no había tenido Guaraní a lo largo del partido. Bueno, ahí quedó evidenciado también que el campo de juego no está en buenas condiciones, ¿no? Se lo nota un tanto castigado al terreno. Castigado, un poquito amarillo en algunas partes y se le nota que no va bien la pelota. Que no, salta bastante. Sí. Mesa, Denis Benítez se conecta con Noguera, va saliendo por el sector izquierdo, conjunto franjeado, y lo hace bien con el lateral izquierdo que filtra el pase para Báez. No podía retener la pelota, no podía controlar. Aparece Aguirre, la baja de pecho Aguirre y empieza a encarar por el carril del medio la pelota que sale direccionada para Casino. Ahí está el remate de Casino. ¡Gol! 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 De Garupá Fútbol Club. Lo hizo Maximiliano Casino. Pisó el área, la pelota que salió disparada
para el sector derecho. Llegó primero antes que el arquero, el delantero definió. Ante la salida del 1, marca el segundo del conjunto visitante que en 21 minutos derrota a Guaraní 2-0. Bueno, un equipo que está mucho más metido en la cosa, que está decidido a clasificar, que vino a jugar este partido concentrado, metido, intenso y por sobre todas las cosas oportunista y efectivo, porque eso es lo que es Garupá en estos 22 minutos de partido. Ya le está ganando 2-0 a Guaraní, una pelota que quedaron 2 contra 2. Dos jugadores de Garupá, el número 7 Aguirre, también Casino, contra 2 defensores de Guaraní. La peleó el 7, el rebote le quedó al número 9, que definió por sobre la salida del arquero Víctor Fernández para poner en 22 minutos a Garupá ganando por 2-0. La diferencia está en cómo encararon este partido los dos equipos. Ahí va Aguirre, que robaba la pelota ante la salida del conjunto local. Un codazo arriba, sobre Aguirre. Sí, fue a pelear ahí con el brazo un poco alto el jugador de Guaraní, que obviamente ya es un puñado de nervios y de apuro y de enojo, incluso entre los propios jugadores de Guaraní en reclamos por lo que fue la jugada del segundo gol, en donde hubo una distracción generalizada en la defensa del equipo franjeado. Bien, un saludo a toda la gente que se va enganchando en el chat. Saludamos y agradecemos, por supuesto. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacé lo que es gratis. Viene el saque de manos, despejado a Vallejo, le queda a Maidana, el remate, rebota en el futbolista Cardoso. Le queda ahora a Díaz, va buscando, era del Coro, saca el centro. Continúa viva la pelota, pasó por todo el arco de Fernández y se pierde del lado opuesto. Será lateral. Esperá, le dicen. Esperá. Dice el árbitro del partido, digo. ¿Qué pasó? Hay una bengala, ¿es? Sí, una bengala de humo que cayó cerca del arquero Arriola de Garupá. Ahora ya se apagó. Me parece que va a continuar el partido. Está el juez, el asistente número 1, que es Sebastián Sanabria, hablando con los policías que están aquí de este lado, para que se acerquen hacia el único lugar en donde pueda haber algún tipo de conflicto, que es donde está la hinchada de Guaraní Antonio Franco, que obviamente está expresando también su enojo por este presente de la institución, por este presente futbolístico y por este resultado un tanto sorpresivo en esta tarde de hoy. La verdad que sí. La verdad que sí, porque había arrancado mejor la franja, pero este equipo contragolpeador de Garupá ya ha dado muestras a lo largo del torneo de qué forma se siente cómodo jugando, y es esta. El bochazo largo, buscándolo a Calderón, mantiene la pelota en campo de juego. Saltaba y cabeceaba Cristaldo, Noguera. Le queda a Denis Benítez, baja la pelota, se equivocaba. Levanta ahora Díaz para que vaya Aguirre. Controla Guaraní en la salida con Fernández. Un tanto endeble la salida de Fernández en el gol de Casino, ¿eh? Sí. En el tiro libre también fue un tiro espectacular y era muy difícil llegar, pero me parece que arrancó un poquito tarde. Y en el segundo gol también salió. Me parece que salió pensando que le iban a cobrar offside. Y ahí perdió esa milésima de segundo que le permitió a Casino poder definir ante su llegada. Casino que había hecho aquella vez que se habían enfrentado acá, 3-1, lo habías dicho. Claro, Maximiliano Casino había hecho el único tanto de Garupá aquella tarde. Ahí va Aguirre, el recorte hacia adentro, lo sujetaban, le tomaban la camiseta, era Machado. Es por eso que el árbitro del partido, Lucas Suárez, sanciona la falta, la infracción. Y acá un poco lejos, ¿no? Para Gómez. Bueno, pero después del gol más que hizo... al costado Sí, está más al costado, el otro estaba más de frente. Pero bueno, con el 10 me parece que cuando estás en esa situación de gracia en la que todo te sale, podés probar que nadie te va a reclamar si patea al arco desde esta posición. Veremos que ensaya el número 10, que ya observó 1 o 2 veces, acomodó la pelota y veremos a dónde va el envío. Las parejitas adentro del área. Hace sonar su silbato Suárez. Ahí va Gómez. Quiso sorprender el remate. Se fue desviado. Será salida para la franja. Y sí, le iba a dar al arco Gómez. No se iba a perder la oportunidad de probar otra vez luego del hermoso tiro libre que abrió el marcador en este partido en Villa Sarita. Se fue completamente desviado. Ahí vemos la repe.
Sí, había dos hombres nomás en la barrera. Saltaba y luchaba Cristaldo, perdía la pelota. Le queda Duto, centraliza, aparece solo Cardoso, maneja la pelota. Limpia por el sector izquierdo para Noguera. Ahí está Noguera. Lo mejor de Guaraní se vio por el sector izquierdo. Va Noguera, cortaba el número 20, Toledo. Será lateral en ofensiva para Guaraní. Ahí está Noguera haciendo el saque de manos hacia atrás con Benítez. Engancha Benítez. Tiene que recostarse hacia atrás. Pisa nuevamente. Se pone de frente y levanta para que vaya Noguera. Primero estaba Buera para despejar. Le quedaba Díaz. Lucha Díaz con Cardoso. La buscaba también Casino en esa zona. Todos se ponen el overall, Pablo, para laburar y para recuperar. Sí, en Garupá es un equipo muy laborioso, muy esforzado, muy ordenado tácticamente y sabe a lo que juega. Y además ha mostrado en este partido, desde el minuto 1, una voluntad de jugar y una seriedad para afrontar el compromiso, que es lo que le está dando la ventaja y el triunfo parcial sobre Guaraní Antonio Franco, que es un equipo que está por momentos perdido en el campo de juego, que por más que tenga una idea, le cuesta mucho expresar, desarrollar esa idea de juego, le ha costado durante todo el campeonato y en esta última fecha, con la obligación de ganar y con el resultado adverso, bueno, va a ser muy difícil que pueda encontrar lo que no encontró en las 10 fechas anteriores. Peleaba Noguera, le queda Cardoso, le apunteaba para Calderón y ya va saliendo desde el fondo del conjunto visitante con Maidana. Lo ponen a correr al futbolista del Coro. Ahí va del Coro, engancha, va a rematar del Coro. La asistencia para Maidana. Ahí está, afuera. Era un golazo, Pablo. Era un golazo de Maidana que había arrancado en campo propio. Pisó el punto del penal. Tuvo el 3-0 en su botín derecho. La tiró por arriba. No lo puedo creer. Sí, increíble lo que se perdió Garupá. Eran 4 contra 2 en el contraataque, llegaban de atrás los defensores de Guaraní corriendo y del Coro casi te hace cantar el tercero. Se lo sirvió a su compañero que no pudo definir solo frente al arco. Aguantame el centro le quedaba Báez, era de Calderón, continúa Báez, el rebote por último en el defensor de Garupá. Será tiro de esquina, estuvo cerca la franja del descuento que empuja con este córner del lado izquierdo. Es el segundo, ¿no? El segundo tiro de esquina que tiene Guaraní. Segundo desde la izquierda va Joaquín Machado, que como siempre es el encargado de manejar la pelota parada en Guaraní. Calderón que se hace el sonso para jugar la corta, ¿no? Vendrá el balón al área. Ahí está cerrado al primer palo del Coro, que despeja a campo rival. Corre Denis Benítez. Maneja la pelota. Hace una seña con las manos para que vengan. Le queda a Machado. Ahí está Machado. El recorte, el remate de Machado. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de la franja. Lo hizo Machado, que se quedó después de la ejecución del córner. Recibió la pelota, enganchó hacia adentro. Me parece que hubo un pequeño desvío que desacomodó a Arriola. De todas maneras, poco le importa al número 4 de Guaraní, que achica la diferencia. Ahora la franja cae por 2-1 ante Garupá. Lindo gol de Joaquín Machado, que como decía Renzo, se quedó después del tiro de esquina sobre sector izquierdo, le llegó a él la pelota, encaró para adentro, encaró, era claro que iba a probar al arco, remató, da la sensación de que pega en el camino en algún hombre de Garupá, eso lo descoloca al arquero Arriola, que nada puede hacer, la pelota se le mete por atrás, entrando por el segundo palo, y Guaraní, con ese remate de afuera, con ese ir a buscarlo, con tratar de pelear un poquito más el partido, encuentra el descuento en media hora. Tenemos un partidazo en el cierre de esta Superliga, de esta fase clasificatoria de la Superliga. 2-1, ahora pierde la franja. Es que nadie se quiere quedar afuera cuando va Calderón. Ahí está Caldera, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de la franja. Lo hizo Lautaro Calderón. Pisó el área. Castigó abajo. Nada que hacer para Arriola. Marca el 2-2 en 31 minutos del primer tiempo. Lo dijo Camoglia hace un ratito. Tenemos un partidazo en Villa Sarita. Una jugada ahora de Joaquín Machado asistiendo, vistiéndose de asistidor, avanzó por la derecha
solito por el otro lado, por la izquierda, por el lugar en donde Guaraní había encontrado lo poco que había encontrado en el partido. La aparición en soledad de Calderón, tuvo una parecida minutos atrás que terminó tirando por arriba del travesaño. Ahora le dio fuerte abajo, seco, pasó la pelota por abajo de Arriola y tenemos un 2-2 espectacular, maravillosa tarde de fútbol aquí en Villa Sarita. Ahora está todo igual y los dos siguen soñando con ser semifinalistas de la Superliga. ¿Sabes qué pasa, Camogli? Nadie se quiere quedar afuera, todos No, quieren estar entre los 4 mejores. Obvio. Buscaba Báez, despeja hacia arriba Buera. Noguera que ya la controla. Es que encima el 2-2, el empate no le sirve a nadie. No, el empate los deja fuera los dos. No es que no le sirve, los deja fuera los dos directamente. Claro, Garupá estaría llegando a 18. Garupá tiene la posibilidad de el reclamo y de lo que pueda pasar con Brom, porque lo supera a Brom por un punto. Si Brom pierde con Huracán, clasificaría a Garupá. El empate todavía lo deja dentro. Atención porque va Calderón, el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de la franja, apareció otra vez Calderón. Después de la asistencia de Emma Báez que quiso controlar, le quedó al delantero. Castigó ahora de derecha para el 3-2. Lo da vuelta a la franja en 33 minutos. Tenemos 5 goles. Sensacional partido. Sí, sensacional. En Villa Sarita. Así como a Guaraní le costó reaccionar después del gol de Garupá y de golpe estaba perdiendo 2-0. Bueno, Garupá, ese descuento que encontró Joaquín Machado a los 30 minutos del segundo tiempo, lo descolocó, lo durmió, lo dejó groggy y cuando empezó a abrir los ojos ya estaba perdiendo 3-2, 3 goles consecutivos de Guaraní, Machado, 2 de Calderón, qué efectividad la de Lautaro, que hizo el gol contra Huracán en el último minuto, que ahora ya marca 2, efectivo, preciso, para definir ante el arquero Arriola, para ponerlo arriba, en ventaja Guaraní, Antonio Franco, en un primer tiempo de lo mejor de la Superliga. Ahí va levantando a Ascona, quedaba en el piso, creo que Machado cortaba un poco más allá Vallejo, será lateral para el visitante que en un puñado de minutos tenía abrochado, no sé si abrochado, pero bueno, tenía ya los 3 puntos, con 2 goles de diferencia y ahora está 1 abajo. Sí, se dio vuelta totalmente el partido, la historia, el estado anímico, la precisión de los equipos, una reacción de Guaraní guiada, conducida en parte por Joaquín Machado y ese remate, el pase gol que le pone a Calderón y también con la efectividad que ha tenido, que tiene hasta ahora el número 11 para dar vuelta a esta historia. Y hay un detalle táctico ahí, que es esta línea de 3 que tiene Garupá, que es peligrosa en el sentido de que Guaraní siempre te deja 3 jugadores en ofensiva, entonces los defensores de Garupá muchas veces quedan mano a mano. Y cuando Joaquín Machado o cuando Noguera avanzan por los laterales, si los mediocampistas de Garupá no los siguen, tienen que venir alguno de los 3 centrales a cubrir y ahí es donde empiezan a aparecer esos espacios, fundamentalmente por sector izquierdo. Los 2 goles de Calderón fueron con Calderón entrando solo por aquel sector, justamente que se produce cuando los 3 centrales se vienen para este lado a cubrir la subida de Machado. Ahí hay un detalle táctico que Garupá va a tener que mejorar y atender para no seguir sufriendo por aquel carril. Toledo con el envío al área, no podía Maidana, le va quedando a Aguirre, continúa con la pelota, un tanto sucia la jugada, sale Cardoso y le queda Denis Benítez que limpia ahora con Mauro Gómez, ahí está Mauro, está adelantado, sí, un pasito hacia adelante, dio la última línea de Garupá y quedó en posición prohibida Emanuel Báez, salida para el conjunto rojo. Hay que ver cómo reacciona ahora Garupá porque fue un golpazo muy duro de estar ganando 2-0 en 3 minutos nomás, te dieron vuelta a la historia, tenés que volver a empezar y sobre todo calmar un poco los ánimos en el equipo visitante, que tiene una particularidad. En la fecha pasada perdió 2-0 con La Picada, pero hacía 18 partidos consecutivos que Garupá marcaba por lo menos un gol por partido. 18 fechas marcando, no pudo hacerlo con La Picada y hoy ya volvió a marcar 2 tantos el equipo rojo de Garupá. Cortaba, era Díaz por el lado derecho,
ante la presencia de Mauro Gómez, el lateral que ya lo hizo rápidamente el capitán de la franja, hacia atrás con Noguera. Te dije que por la izquierda Guaraní se sentía más cómodo, ¿no? Sí, claro, hay mucho lugar por aquel sector para jugar y lo ha encontrado Guaraní en este primer tiempo. El cambio de lado para Machado, que llegaba exigido, el cabezazo del número 4, el autor del primer gol. Será saque de arco que lo va a hacer Diego Arriola. Arriola, que es el hermano de Pollo Arriola. Ajá, el futbolista de Crucero del Norte. Crucero del Norte, claro. Pollito que... Pollón, ya Sí. está arriba de los 40, Pollo. Bueno. Sigue vigente. Ayer fue fundamental en la victoria de Crucero del Norte ante Estudio Galeano. Joaquín Machado llegó a los 3 goles y Lautaro Calderón ya tiene 4. El goleador de Guaraní en el torneo es Mauro Gómez con 5. Marcelo Dávalos, el paraguayo que ya no está más, tiene 4 tantos también. Lucas Velázquez con 3. Completan esta tabla de goleadores variada que tiene el equipo de la franja. Ahí va Cardoso. No puede traspasar la marca de Toledo. Le queda a Víctor Gómez. Buscaba el envío largo con Aguirre. Estaba atento Vallejos. El balón que le va a quedar a Noguera, que le gritan solo. Que ya sale por abajo. Con Cardoso, que se mueve por diferentes sectores del medio campo. Se asocia con Denis Benítez. Buscaba filtrar el pase. Toledo. Nuevamente Benítez. Cardoso hacia atrás con Noguera. Cerca lo tiene a Benítez. Hacia él va la pelota. Tiene que largarla rápidamente. El bochazo largo para que devuelva de cabeza a Cristaldo. Le quedaba a Víctor Gómez. La recupera Toledo. Juega bien por abajo. Denis Benítez. Baez, que aparece en soledad. Atención, que puede ser el cuarto de Guaraní. Con Mauro Gómez le quedaba a Duto. Se llevaba por delante la pelota. El mediocampista. Ya la captura, ya la tiene Diego Arriola. Sí, no pudo controlar ahí Duto porque había sido buena la jugada, tenía superioridad numérica Guaraní. Mauro Gómez lo buscó, fue un poquito fuerte el pase y eso dificultó el control del número 10, del número 8 de Guaraní. ¿Sabe quién me habló de Calderón antes de que haga toda esta serie de goles? ¿Caldera? ¿Quién? Sí, Mariana Ferreira. Una hincha de Guaraní que suele seguir mucho al equipo y me dijo, ya en el partido contra Huracán, lo tiene que poner a Calderón porque él va a hacer el gol del triunfo. Entró, hizo el gol y bueno, ya estaba mandando mensajes diciendo, viste que mi jugador es ese Calderón. Ah, mira. No sé si, bueno, tiene ahí algún parte del ¿Algún pase o algo, pero no? Buen ojo tiene seguro porque desde que lo marcó ya hizo 3 goles el 11 de Guaraní Antonio Franco. Que no tiene problema para moverse por todo el frente de ataque y también para colaborar con el mediocampo. No, y aparte, bueno, es como... Calderón, que también tuvo un paso por el fútbol boliviano. Claro, exacto, sí. Y aparte, bueno, cuando entras con esa confianza, cuando te meten en los minutos finales haces un gol, cuando te ponen de titular y das vuelta al partido, bueno, entras en una dinámica positiva que te hace destacarte por el resto de tus compañeros y de los rivales también. Además tuvo una antes que quiso resolver de primera, sí, que no le salió bien porque... Fueron 3 jugadas muy parecidas, sí, esa que vos me remarcabas y después los otros 2 goles en donde entró solo por la izquierda y bueno, en una definió por arriba y las otras las mandó adentro, bien, definiendo muy bien ante la salida del arquero Arriola. Agradecemos a todos los sponsors que nos acompañan, ¿sí? A los auspiciantes, partido tras partido, que colaboran con nosotros para que podamos mostrar el fútbol nuestro de cada día, a veces castigado por diferentes cuestiones, pero el juego en sí tratamos de mostrarlo y reflejarlo a través de Doble 5 y también de la pantalla de Canal 4 Posadas. Podés mirar por la señal abierta y seguir también las transmisiones de Doble 5. Cuando va Machado, la marca del Coro, que se queda con la pelota, lo persigue de todas maneras Machado, pisa la pelota del Coro, hace rebotar de manera inteligente sobre el futbolista de Guaraní. Será salida bien desde el fondo para el conjunto de Garupá. La sensación del torneo, más allá de la resolución final, clasifique o no, Garupá ha sido, sin lugar a dudas, el equipo sensación. Cuando va Aguirre, el recorte, buscaba el centro, llega al fondo, saca el centro de zurda, la pelota direccionada para Víctor Gómez, el rebote le queda nuevamente a Gómez, ahí está el remate cruzado, ¡gol! 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 De Garupá Fútbol Club, lo hizo Víctor Gómez, 1-2, en la tercera pudo definir, castigar cruzada,
Fue el número 10 para empatar el juego en 41 minutos de este primer tiempo. Ahora Guaraní Garupá están 3-3. Bueno, un poquito de un acto de justicia en el cierre del primer tiempo, porque no merecía estar perdiendo Garupá, por más de esa ráfaga que tuvo Guaraní. La fue a buscar el equipo visitante, peleando la pelota allí en el área, los rebotes, la pelota que va viajando de izquierda a derecha, que finalmente termina en los pies del único que no iba a fallar seguro, que era Víctor Gómez. De volea el capitán, el goleador del torneo, remata hacia el palo derecho de Fernández, no pudo hacer nada el arquero en esta, le pasó muy lejos la pelota, y de esta forma ya en el cierre del primer tiempo estamos decorando un 3-3 espectacular, merecido para los dos, que han buscado porque necesitan el resultado y han tenido la precisión cada vez que llegaron a las áreas para convertir, para marcar, aprovechando el poder de fuego de sus goleadores y dándonos y brindándonos a los que estamos en este estadio en Villa Sarita y a todos los que nos siguen a través de Doble 5 y la pantalla de Canal 4, un espectáculo futbolístico hermoso. Que también tiene nuestro fútbol. Ayer nos comimos 120 minutos del supuestamente los dos mejores equipos del mundo, un embole el partido, y sin embargo acá tenemos 45 minutos de un nivel técnico mucho más bajo, pero de una emotividad y de un entretenimiento muy superior a lo que vimos ayer en la final de la Champions, por ejemplo. Exacto. Cuando Báez continúa con la pelota, se metía al área, no podía traspasar la doble marca, caía, si no me equivoco, Báez, y todos reclaman penal. Te decía que Arriola es hermano de Pollo, ¿no? Apareció sí. Pollo también. Sí. Gallardo, Marcelo estaba mirando acá y dice, bueno, si Guaraní no tiene técnico... Cosas que pasan, Y bueno, pero fue un primer tiempo agitado tuvo el relator. Atención, el centro pasado la buscaba Mauro Gómez, el cabezazo era de Cristaldo, el lateral, que será para Guaraní, empuja y apura Vallejos con Gómez, otra vez Vallejo, el centro pasado, erraba Arriola, le queda ahora Noguera pasado por el lado opuesto, le queda ahora a justamente Machado, el centro, el despeje de cabeza era de Víctor Gómez, que mirá aparece en zona defensiva también cuando jugamos hasta los... 3 más, dijo el árbitro. Ok. Vallejos. Le queda Benítez, levanta, frontal, cabezazo, era de Báez, en posición prohibida estaba Noguera, por eso no quería participar, el balón que le quedaba a Díaz, ya la captura ahora Cardoso, continúa con el balón, ahora Calderón, ahí está Calderón, amaga, apunta, remata, fuera, a la tribuna directamente, el intento del futbolista número 11 será saque de arco, que lo hará Arriola. Bueno, con toda la potencia Calderón, con toda la confianza, otra vez de izquierda a derecha, buscó el ángulo superior izquierdo del arquero Arriola, se le fue lejos el remate, otra buena aproximación, ahí vemos cómo llegó el remate del número 11 y bueno, pasó bastante lejos, pero bien, Calderón, que creo que es una de las figuras con Víctor Gómez, los dos indudablemente están compitiendo acá por el mate en stock.arg al jugador del partido. Claro, se complica todo. ¿verdad? Y bueno, ahora entre los dos están, evidentemente, en el segundo tiempo va a tener que aparecer otro, va a tener que hacer muchas cosas para superarlos a los goleadores del partido. Del Coro, juega con Maidana, hacia atrás con Ascona, levanta la cabeza, profundiza ahora con Gómez, ahí va Víctor Gómez, por el sector izquierdo, llega al fondo, tiene que volver, va Gómez, sigue con el balón, ahora sí, la sanción, la infracción, antes dice Lucas Suárez, tiro libre, ya en el final de este primer tiempo, 3-3, sí, escuchaste bien, 3-3, Guaraní Garupá. Y estamos 3-3 en faltas también, un partido que tuvo pocas infracciones, jugaron más de lo que se pegaron, y bueno, marcaron más goles de lo que se pegaron también, así que bienvenido sea. Vamos a ver qué propone en la última del primer tiempo el equipo visitante, que ya nos tuvo acostumbrados en estos primeros 45 minutos a sorprender con los goles que ha marcado en el arco franjeado. Gómez con el envío, ahí va el número 10, cerrado al punto del penal, iba ese balón, despejaban de cabeza, le queda ahora a Gómez, abre por el lado derecho, ya la tiene Buera, saca el centro, rebotaba, ahí va Díaz al suelo, se arrojaba Cardoso,
para puntear ese balón. Al tiro de esquina. El segundo que tiene el Garupá en este primer tiempo, desde la derecha le va a pegar el número 5, Eduardo Maidana. Ahí va Maidana, Peto Maidana, compasado. Crucero del Norte. En la picada. Bartolomé Mitre también. Vendrá el envío de Maidana al punto del penal. Le queda el balón a Aguirre. Ahí está Aguirre. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Garupá Fútbol Club! Lo hizo Benjamín Aguirre. La pelota que quedó bollando después del córner. El número 7 se armó un jugadón en una baldosa. Enganchó, definió de zurda para irse al descanso en ventaja. Gana Garupá 4-3 a Guaraní en Villa Sarita. Bueno, cada pelota que caiga en el área parece que va a ser gol. Ahora otra vez desde el tiro de esquina. La pelota la peinan en el primer palo. Eran dos jugadores de Garupá. Aguirre con la 7, Casino con la 9, luchándola contra Joaquín Machado, que queda en el piso ante el enganche del número 7, que después queda mano a mano con el arquero, solo define con pie zurdo hacia la izquierda del arquero Fernández para ponerle este 4-3 al primer tiempo en los mejores 45 minutos de fútbol que hemos visto, no solo en la Liga Posadeña, sino que te diría en el fútbol argentino en general, por lo menos en este primer semestre del año. Un gran primer tiempo en Villa Sarita entre dos equipos que sueñan con la clasificación a semifinales. O sea, sacaban chispas. Machado, que quedó sentido. También está Aguirre, el autor del gol, que ya está de pie. Le dolió al número 7, también al 4 de Guaraní, que queda sentido y me parece se va a ganar la primera tarjeta del partido, ¿no? Sí, fue el que quedó más sentido, o el que se está haciendo un poco el más sentido, pero la falta fue de Joaquín y se gana la tarjeta amarilla. Primer amonestado de este partido, que como decíamos hasta el momento no había tenido tantas infracciones, y eso, bueno, le había dado ese dinamismo que se traduce en este resultado poco común para un primer tiempo de 4-3. Tremendo partido. Bueno, ayer en cancha de Crucero hubo 5 goles, en Villacabello hubo 4. Es verdad. Sí. Sí. Cuando el árbitro Lucas Suárez le baja la persiana a este tremendo primer tiempo en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en donde Garupá Fútbol Club derrota 4-3 a Guaraní Antonio Franco. Sí, 4-3, 7 goles tuvimos en la primera mitad. Sensacional, espectacular. Nadie se quiere quedar afuera del Super 4 de esta Superliga Posadeña. Ambos equipos tienen chances matemáticas de avanzar a la próxima fase. Es por eso que se están brindando al máximo y nos están regalando un partido sensacional. Un espectacular primer tiempo tuvimos con este resultado inédito y muy poco común para un primer tiempo, 4-3 ganando Garupá. Muy cambiante a lo largo de los 45 minutos, con un Garupá que empezó mejor, que marcó 2 goles, lo dio vuelta en 3 minutos Guaraní, se puso 3-2 arriba, parecía que la franja se había recuperado, se había puesto de pie, pero el equipo visitante con su orden, con su trabajo táctico, con su esfuerzo, con su concentración y con esa voluntad que tiene de ir a buscar, sobre todo con esa precisión que tiene en los pies de su número 10, el goleador del torneo Gómez, pudo ir marcando otra vez primero el empate y ya en el cierre del primer tiempo esta ventaja de 4-3 que lo coloca, por lo menos transitoriamente, entre los 4 semifinalistas de esta Superliga de fútbol. En otros resultados, bueno, tenemos en el entretiempo también Boca Unidos 1, Bartolomé Mitre 1, Mendoza para los correntinos, Peñalosa para el equipo posadeño, y en otro resultado que nos interesa porque es la zona de Mitre, Sol de América le está ganando 1-0 a Juventud Unida, gol de Jiménez. De esta manera el equipo formoseño lo supera a Mitre en la primera colocación, porque el equipo formoseño tiene un partido menos, además quedó libre la fecha pasada. Bueno, acá estamos repasando algunos de los goles. Primero el golazo de Gómez, ese tiro libre espectacular, la manera en que la pelota viaja y cae atrás a espaldas del arquero Fernández, que voló
arrancó un poquito tarde, pero de todas maneras poco iba a poder hacer. Acá sale tarde el arquero de Guaraní, Antonio Franco, cuando la pelota le quedaba un poco fortuitamente al 9 Casino, que en 21 minutos ponía a Garupá 2-0. ¿Sí? La lotería, la definición, ¿eh? Sí, fue una ruleta rusa, Claro, es esto, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que todos los disparos están cargados, parece, porque cada vez que llegan al área convierten y nos han dado, de esa manera este primer tiempo tan entretenido. Acá las posibilidades para Guaraní, que claro, 2-0 abajo, tuvo que salir a buscar y va a empezar a encontrar respuestas en este remate de lejos de Joaquín Machado. Parece tocar en un hombre de Garupá a la pasada, se le mete por la espalda al arquero Arriola e inmediatamente después, en la salida de mitad de campo, Machado lo busca a Calderón, Calderón define por bajo, fuerte, firme, de zurda, ante la salida del arquero, 2-2 la historia, parecía, se van a calmar, ahora no, ¿qué se van a calmar? Siguieron buscando otra vez, solo por la izquierda Calderón, floja la defensa de Garupá en esas situaciones, para el 3-2. Ya en el cierre del primer tiempo, 41 minutos, ahí lo vemos, otra vez, la pelota que lo busca el goleador que busca la pelota, vaya a saber cómo son esas historias, y Víctor Gómez que ponía el 3-3, que casi lo ahogan a nuestro relator y todo, porque ya era una lluvia de goles este primer tiempo, cuando parecía que íbamos a irnos al descanso con ese resultado. La última, esa bomba que cae en el área de Guaraní Antonio Franco, las distracciones defensivas del equipo local para que el jugador Aguirre, el número 7, marque este 4-3 espectacular que estamos teniendo en la fecha 11 de la Superliga Posadeña de Fútbol. Tomamos un poco de aire, tomamos un poco de agua, respiramos, nos calmamos luego de este primer tiempo y volvemos con más para los últimos 45 minutos finales. Street Wonder Eiffel Tower 起家变成夕阳，街头艺人拉着 La Vie en Rose， 跨散的渣念。
Street. Wonder. Eiffel Tower 体加点着夕阳，街头艺人拉着 La Vie en Rose，跨散的渣念。Street. Wonder. Eiffel Tower 体加点着夕阳，街头艺人拉着 La Vie en Rose，跨散的渣念。Street. Wonder.
塔提加点着夕阳，街头艺人拉着 La Vie en Rose， 跨散的渣女。Street Wonder埃菲塔提加点着夕阳，街头艺人拉着 La Vie en Rose， 跨散的渣女。Estamos de vuelta, regresamos a Villa Sarita para vivir los segundos 45 minutos. ¿Tendremos algo similar? Bueno, si es ¿Algo igual a lo que pasó en el primer tiempo, Pablo? Ya con que sea parecido o cercano, vamos a redondear una hermosa jornada de fútbol. Está ganando Garupá 4-3. Y Guaraní ya hizo modificaciones para el arranque de este segundo tiempo. Entró Leandro Machado con la 14, salió Denis Benítez y se produce el regreso de Enzo Calen con la 18 en lugar de Gonzalo Cardoso. Enzo Calen que
no juega desde aquel partido con Mandillú por la semifinal del regional, cuando se rompió la clavícula. Tuvieron que operarlo, una larga recuperación y está volviendo en la tarde de hoy. Ahí están entonces las variantes para transitar este segundo tiempo en Villa Sarita. Primeros instantes del complemento. 4-3. Gana el conjunto visitante. Gana Garupá Fútbol Club, que con estos resultados se mete en zona de clasificación. La roban la salida Aguirre. Se equivocaba después en la entrega. Ya la tiene Máximo Duto. Noguera. Se acerca Machado. Uno de los que ingresó hace un ratito nada más. Ya la controla Calen, filtra el pase para Calderón. Ahí va Calderón por afuera. Se mete al área, saca el centro por abajo. La pifia. Le va a quedar a Mauro Gómez. La asiste justamente para Machado. No podía Joaquín. El bochazo largo a la tribuna directamente. Era enviado por Cristaldo. Es un interesante regreso para Guaraní, el de Calen, porque era un jugador, es un buen jugador, joven, que venía teniendo un destacado presente en el torneo regional amateur de fútbol. Era el suplente de Mauro Gómez, el goleador, pero entraba y sumaba muchos minutos y buenas presencias. Bueno, esa lesión lo mantuvo alejado. Estar regresando puede ser un factor importante en este segundo tiempo para un Guaraní que está obligado a ir a buscar primero el empate y luego inmediatamente la victoria. Y ahí va saliendo de contra Garupá Fútbol Club por el lado derecho con Díaz. La suelta ahora para que aparezca Del Coro. La tiene Del Coro. Pasaba de largo. La recuperaba Duto. Va saliendo el conjunto visitante. Bien Díaz de pecho para que aparezca Víctor Gómez. Ahí está una de las figuras del partido. Gómez. La manejaba Toledo. Caía Toledo. A infracción de Calen. Sí, es para el conjunto tricolor. Es para Garupá Fútbol Club. Garupá que va a intentar o está intentando aquietar un poco el partido, sacarle la vorágine, la locura que tuvo el primer tiempo, ese palo y palo con el que se desarrollaron los primeros 45 minutos para jugar o intentar jugar con un poco con la ventaja a favor, algo que no pudo hacer en la primera parte. Estaba ganando 2-0, parecía que lo tenía controlado, en una ráfaga se lo dieron vuelta. No quiere repetir el error el equipo de camiseta roja en la tarde de hoy en Villa Sarita. Salida para la franja con Machado, con Joaquín. Vallejos que cambia de lado para que la maneje Noguera. Ahí está Noguera. Se conecta con Calderón. Ahí está Caldera, autor de 2 goles para el conjunto franjeado. Quería pisar la pelota, le va a robar ahora a Gómez. Atención, a cabalgar con Gómez, que busca el área. Tiene que ir hacia afuera. Continúa Gómez, se cae Gómez. Se llevaba antes por delante la pelota Mesa. Es por eso que hay tiro de esquina. El primero del complemento. Primer tiro de esquina para Garupá en el segundo tiempo. El tercero del partido para el equipo que está ganando 4-3. Quedó dolorido el jugador de Garupá en el piso, el número 10, Gómez, que le robó la pelota a la otra figura del partido, a Calderón. Corrieron los dos y bueno, finalmente la doble marca de Guaraní. Para mí le terminó cometiendo infracción, el árbitro dio el tiro de esquina, una resolución salomónica. Vendrá la pelota desde el cuarto de circunferencia derecha. Me parece que el que le va a pegar como por lo general en Garupá es Eduardo Maidana. Sí, no, lo dejó a Gómez ahora, Sí, se alejaba Maidana, se mete al área. Gómez será el encargado de la pelota detenida. Acomoda la pelota al 10. Adentro del área está Cristaldo. Por ejemplo, también Maidana. Vendrá el envío del capitán. Ahí viene el centro, despejaba Báez en el primer palo. Le queda Calen. Intenta eludir la marca de Toledo. Pasa Calen, le queda Báez. Se conecta con Mauro Gómez. Está habilitado Duto. Quería que le filtren el pase. Báez que limpia por el sector derecho para que vaya Machado primero. En el cruce, en la cobertura estaba Cristaldo. Y ya va teniendo la pelota Maidana, que la pierde rápidamente. El bochazo hacia adelante. Era de Ascona. Y nuevamente Guaraní con la pelota. Primeros instantes del segundo tiempo. 4 minutos. El resultado es favorable a Garupá Fútbol Club. La tiene Leandro Machado. Jugaba con Báez. Mesa. Ahí va saliendo el obereño, que se conecta con el paraguayo.
Lucas Noguera. Por abajo buscaban a Mauro Gómez. No llegaba la pelota a destino. Le queda Báez. Antes infracción de Díaz, que se tiraba al piso. La juegan rápido. Atención, la tiene de Duto. Buscaba meter la pelota hacia el centro. Se equivocaba. También Mesa. Le queda a Casino el cambio de lado para que aparezca Aguirre. Ahí estaba Benjamín Aguirre. Se equivocaba en la entrega. Después el lateral, el saque de manos. Lo tendrá que hacer Ascona. Sí, Guaraní no encuentra la pelota, no encuentra el juego. Incluso con el ingreso de Calen no logra hilvanar algunos toques seguidos que le permitan acercarse hasta el arco de Garupá. Pero bueno, también tuvo ese problema en la primera parte y terminó marcando 3 goles, ¿no? Es como que Guaraní tiene la idea de jugar con pelota al pie, pero puede llegar al gol de otras maneras, de otras formas. Es algo que lo ha caracterizado a lo largo de todo este torneo. Es uno de los equipos que más tantos ha convertido este equipo que hoy dirige Brososowski. Pero bueno, uno tiende a pensar que es a través de plasmar la idea de juego que mejor puede funcionar un equipo y de esa manera poder llegar a los goles que necesita en este momento Guaraní para dar vuelta a la historia. No lo está pudiendo hacer con el juego, quizás esos embates, esos remates de afuera, esos rebotes fortuitos que le pueden quedar le permitan llegar a la igualdad. El bochazo largo es de Vallejos, cabeceaba Cristaldo, después completaba el futbolista del Coro. Bueno, expectantes están en Santa Inés con este partido, ¿no? Porque le está siendo favorable a Crucero del Norte. Le saludamos a Diego Gallo, que está prendido a la transmisión. Crucero del Norte está clasificando con este marcador, con este resultado. Sí, salvo que el tribunal le dé el partido ganado de Garupá. Bueno, no, porque en realidad es claro, o Brown o Garupá los que deberían pasarlo a Crucero. Con este resultado, Crucero está clasificando, sí. Faltaría definir ese último cupo, el cuarto. Exacto, cuando va Machado, intentaba meter la pelota dentro del área, cortaban, se equivocaban allí. En la recuperación en la mitad de la cancha, cuando si son precisos lo de Garupá, teniendo al Toro Gómez corriendo hacia adelante, tendría que ser prácticamente oportunidad de gol. Ahí estaba el Toro, filtra el pase para que vaya Díaz. Primero estaba Noguera, juega con su arquero. Ahí estaba Fernández. Jugando bien por abajo con Machado. Ya la tiene Calderón. Se asocia. La intención era Duto. Y va saliendo Buera. 1, 2 veces. Juega Gómez. Maidana. Pisa la pelota. Engancha otra vez. Se asocia con Díaz. Controla el balón y va por afuera Díaz. Le va a ganar con oficio Noguera. Le ponía bien el cuerpo. La mano en la cara también. El lateral que ya lo hicieron con Mesa. Fernández. Va saliendo Guaraní lentamente. Dale un poco más, le dicen a los futbolistas de Guaraní. Desde el banco de suplentes, Colmesa. Se acerca Máximo Duto. Rebota la pelota. Colmesa. Vallejos. Juega bien por abajo con Machado. Ahí va Joaquín Machado. Lo pone a correr a Calen, que va a llegar al fondo. Saca al centro. Será córner. Tiro de esquina cedido por Cristaldo para la franja. El primero, ¿no? Primero del segundo tiempo, el cuarto del partido que tiene Guaraní. Va a ser el tiro de esquina desde la sector derecho. Me parece que le va a pegar como siempre Joaquín Machado. Bueno, la pelota parada también puede ser una alternativa importante para llegar al gol cuando el juego asociado no te lo permite. El tiro de esquina entonces del sector derecho lo va a hacer Joaquín Machado. Ya me vas a decir que tienen en el banco de suplentes tanto Garupá y que le resta a Guaraní, que ya hizo 2 variantes. Vendrá el envío de Machado al primer palo, despeja Ascona de cabeza, le va a quedar a Duto otra vez con Machado, mete la pelota dentro del área, sin problemas, a las manos de Diego Arriola, que se tira al piso. Junto a Ezequiel Brososowski esperan la oportunidad el arquero, el 12 Francisco Buichic, el 13 Tiziano Furlan, el 15 Santiago Duarte, 16 Juan Toledo y con la 17 Mauricio Ayala, recordando que entraron Leandro Machado y Enzo Calen en el inicio del segundo tiempo. Muy bien, ya la tiene Mesa. Noguera. Mete nuevamente hacia la zona de Vallejos, que levanta la cabeza.
Junta pases ahora con Machado. Mira Machado, observa. Nuevamente con el primer marcador central. Juega Mesa ahora. La tiene a Calen. Movedizo anda Calen. Abre las manos. Intenta filtrar el pase. No puede porque estaba Díaz. Se arroja el piso. Ya la tiene Gómez. Ahí va el Toro. Mete la pelota hacia adelante para el solitario Aguirre. Claro, después no tiene compañía Aguirre. Sí, Garupá lo está dejando venir a Guaraní, le entregó la pelota, se repliega y bueno, apuesta a la contra, pero si las contras van a ser tan solitarias va a ser difícil. Cuando va Joaquín Machado por el lado derecho, atención, viene el centro pasado para Mauro Gómez, baja de cabeza, no va a llegar Calderón con lo justo y después despejan desesperadamente en el borde del área chica, ya la tiene Noguera, la baja bien de pecho, hacia atrás con Mesa, se acerca Duto, rebota con Noguera. Juega ahora Báez. Ahí está Báez para Calderón. Llega con lo justo Gómez. En posición adelantada. Estaba el capitán, el delantero, que definía de todas maneras. Le daba la red, pero del lado que no vale. Sí, Garupá, como decíamos, se repliega, le entregó la pelota a Guaraní, pero deja ciertos espacios, como este pase acá en profundidad, entre líneas que encuentra el jugador de Guaraní. Después el pase para el goleador Mauro Gómez, que estaba en posición adelantada, pero no cierra bien, no es compacto Garupá en ese repliegue. Esa línea de tres que tiene en el fondo, con la presencia de Toledo un poquito más adelante, hay una distancia entre estos cuatro y el medio campo, y por allí aparecen espacios para estos pases como filtrados, como el que vimos recién en Guaraní. Bueno, tendrá que compactarse un poquito más el equipo visitante si es que va a jugar a esto en el segundo tiempo. Reclamado en infracción. Siga, decía el asistente. Machado la mete hacia adelante para que vaya Calen. Va a llegar a la pelota primero Cristaldo, que revienta, la saca de la cancha directamente del estadio a la casa de la esquina fue. La que la busquen por Villa Sarita, la pelota perdida. Ya la jugaron rápido con Duto. La suelta para Calen. Hay lateral, que es para el otro lado, para el tricolor. Será para Garupá. Sí, pasan los minutos, pasan los segundos, el nerviosismo en Guaraní se acrecienta, pero esa postura de Garupá, que no la tuvo en el primer tiempo. En el primer tiempo, cuando lo empataron o le dieron vuelta al resultado, o cuando estaban ganando inclusive, seguía buscando. Ya en esta segunda etapa la actitud es de demasiado repliegue, y eso puede ser peligroso porque, como decíamos, Guaraní es un equipo que suele encontrar goles incluso cuando no juega bien y no es claro en sus ataques. Cuando va Joaquín Machado, levanta la cabeza. Estaba la marca de Toledo. Tiene que jugar hacia atrás. Con Vallejos. Mesa. Se acerca Duto. Hacia él va la pelota. La suelta para Noguera. Traspasa la marca. Era del Coro. Después lo derribaba bajo Díaz. Y habrá tiro libre. Tiro libre importante para Guaraní, que prepara una nueva variante. Así es, se viene con la número 15, Santiago Duarte. Y vamos a ver si hacen el cambio ahora para poder confirmar quién es el que sale en Guaraní. Todavía no. A ver, después Sí, me parece que va a ser después del tiro libre, porque quizás sea algún alto que vaya a cabecear. Vendrá la ejecución entonces del especialista de Joaquín Machado. Veremos si es por arriba la igualdad, si llega a esa condición el conjunto local, el dueño de casa. Mauro Gómez, que se hace el sonso en el primer poste. Después pasado esta Mesa. Está justamente Vallejos. Va pasado al segundo palo. Llegaba con lo justo el arquero a puñetearla. Y le queda ahora Duto. Mete al segundo palo. La busca Mauro Gómez. La peinaban justo en zona defensiva. Y ya va saliendo Díaz. Enganchando ante la marca de Machado. Revolta por último la pelota en el futbolista de Guaraní. Y habrá variante, cambio. Ahora sí, Pablo. Sí, se hace la modificación en Guaraní. Va a ingresar entonces con el número 15 Santiago Duarte. El que sale es el número 2, ¿sí? Nicolás Vallejos deja el campo de juego. Y esto me parece que también responde a alguna modificación quizás táctica, ¿no? En Guaraní. La posibilidad de armar una línea de 3 en el fondo, de ir a buscar más por los costados y tratar de empezar a generar llegadas que no tuvo en este segundo tiempo Guaraní. Exacto. Veremos cómo se rearma la última línea. Si queda con 3 o Machado pasa a ocupar un lugar en la saga central, me parece, ¿no? Leandro Machado.
Claro, Leandro Machado. Sí, ya medio casi que estaba jugando con 3 porque Joaquín Machado, el lateral por derecha, estaba muy instalado en la mitad del campo. Y bueno, retrocedía para formar la línea de 4, pero ya muy instalado en posiciones más ofensivas. La visita también va a hacer modificaciones. Va a ingresar con la 15 Alan de Campo y con el 18 Orlando Cabaña. Son las 2 modificaciones que decide Carlos Espínola en el equipo visitante. A ver, ahí está. Se va a retirar. ¿Quiénes son los que se retiran? Me parece que uno es el número... A ver, lentamente viene Casino. Casino, 9, autor de uno de los tantos en Garupá. Y el otro es el 8, ¿sí? Puede ser Díaz, Francisco Díaz. Exactamente, son los 2 que dejan el campo de juego. Me gustó ingresan Díaz, el 15 y el 18 Cabaña. Sí, mucho despliegue, mucha marca, mucha concentración en casi todos los jugadores de Garupá. Me parece que las figuras por ahora están en los autores de los goles, ¿no? En los dobletes de Calderón y de Gómez sobre todo. Vendrá el envío del Toro. Víctor Gómez. El córner cerrado. La buscaban arriba. La pelota que pasa. La lucha y la búsqueda de uno de los que ingresó recientemente. El lateral será para Guaraní. Vos fijate que en el primer tiempo tuvimos 13 remates, 8 al arco, 7 goles. Y en este segundo tiempo, que ya tenemos 16 minutos, todavía no patearon ni una sola vez bajo los 3 palos. Es una muestra de lo que, bueno, lo atípico que fue el primer tiempo y de lo distinto que está haciendo el desarrollo en esta segunda mitad. Cuando la buscaba Calderón, la pelota que queda viva todavía y le va buscando Machado, filtra el pase para que vaya Báez. Primero dice Mía, Diego Arriola se queda con el balón. No logra unir pases Guaraní, le cuesta mucho, le cuesta mucho. Ahí vimos cómo buscaban a los delanteros, los 3 que deja arriba Guaraní, pero no hay precisión en ese toque final, y así es difícil. La tiene Duto por el sector izquierdo, la metía hacia adelante, la va devolviendo. Era el futbolista Cristaldo. Después había mano de Gómez. Ya la tiene en la franja Santiago Gómez. Ahí va Duarte por el sector derecho. Levanta la cabeza. La metía al área. Despejaba Cabaña. Le queda ahora el balón a Enzo Calen. La presión es de Cabaña. Pisa la pelota Calen. Mete la pelota adentro. Despejaba Toledo. Incansable también el laburo de Toledo. Siendo una especie de comodín en el centro del campo de juego. Ayudando al volante central Maidana. Sí, es un puesto entre central y volante de contención. Toledo, que con la Tamás tiene la camiseta número 20, nos sorprendía en la formación inicial, pero también un muy buen partido para cubrir una zona de mucho tránsito. La tiene Calen, atención porque abre por el lado derecho para que aparezca Machado, vendrá el envío de Machado, pasado, no va a llegar Duto. De todas maneras, la captura del volante de Guaraní, quedaba corto después el pase con Noguera, la buscaba Machado. Ahí va Leandro Machado, juega hacia atrás con Santi Duarte. La tiene Mesa, la va a meter al área, rebota esa pelota ante campo. Nuevamente Mesa, Noguera, levanta las manos de Manuel Báez, hacia él va el balón. Atención porque limpia bien 3 dedos por afuera para que aparezca Machado, controla, pisa, tiene que sacar el centro, no, juega hacia atrás con Duarte. Ahí va Santiago Duarte. La mete buscándolo a Gómez. No llegó el atacante. Es por eso que hay saque de arco para Garupá. Bueno, pero ahora sí, una buena jugada de Guaraní, con paciencia, con control, sin apurarse, buscando siempre la mejor alternativa y una resolución que no fue del todo precisa en el centro, pero que por lo menos fue la conclusión de un trato de balón más atildado y mejor desarrollado por parte de Guaraní Antonio Franco. Si va a jugar a esto en lo que queda de partido, bueno, probablemente pueda llegar al empate. Y además porque Garupá está demasiado retraído, le entrega ya cada vez más espacio de campo, cada vez más campo de juego. Entonces Guaraní tiene más tiempo para poder mover la pelota de un lado al otro hasta buscar y encontrar el lugar por donde tirarle el centro a algún delantero o filtrarla hacia alguno de los volantes que pueda llegar. El Toro arriba. Tiene el arco entre ceja y cejas Víctor Gómez. Sí, patea ya de todos lados, ¿no? Donde le quede, sí. Busca el arco. Es el goleador del torneo, tiene con qué. Insaciable.
Exacto, el 10 y capitán de Garupá Fútbol Club. Va saliendo Duarte, se acerca Calderón, nuevamente con Duarte, pide Noguera por el lado opuesto, la buscaban a Calen, que la baja de cabeza. La intención era buscarla a Mauro Gómez, pero encontró las manos de Arriola. Ahí está sacando el equipo. El arquero de Garupá, con el viandazo hacia adelante, la busca de campo. Estaba primero Mesa, la aguantaba bien Báez con Machado. La tiene Duarte, pasaba de largo de campo. Sigue Duarte con el balón, filtra el pase para Duto, que de taco se equivocaba después. Le queda Toledo, luchaba del Coro, había falta sobre el futbolista número 11. Y habrá pelota detenida para el tricolor. Guaraní no está encontrando los espacios, sobre todo por la izquierda, que había encontrado en el primer tiempo, con las llegadas de Calderón sobre todo. Ahora está Calen por este lado, Calderón está más suelto por el medio, por todo el frente de ataque. Porque al replegarse tanto Garupá sobre sus líneas, los interiores, los extremos, como quieran llamarlo, que estaban en la mitad del campo y que en el primer tiempo dejaban mucho espacio, ya no lo dejan tanto porque están más juntitos, y por eso Guaraní no ha tenido casi chances en estos 21 minutos de segundo tiempo. Claro, el cansancio lógico también. Sí, encontrarse con esa ventaja. Todo influye con el correr de los minutos. Cuando va saliendo Duarte, se equivocaba después, recuperaba Toledo, ya la tiene Gómez. Ahí va el 10, Gómez que engancha, pasa de largo Noguera, también pasaba de largo Machado, no puede Colmesa, que con fuerza lo desparramaba, y ya la tiene Calen. Atención, que puede ser esta para Guaraní, con Calen por el sector izquierdo ante la marca de Huera. Continúa Calen, engancha Calen, pasaba de largo Toledo, caía Calen, pide falta, siga, le dice el árbitro del partido. Maneja la pelota ahora justamente Cabaña, jugaba con Del Coro. Maidana de primera, no podía controlar y corrige ahora Machado. Con Noguera juega, va saliendo por el sector izquierdo conjunto de Guaraní. Pisaba Noguera, pasaba de largo de campo. Báez, se la deja Machado, ahí está Macha, ya la tiene Duto. Hace el gesto con las manos para que se acerquen. Noguera, ahí estaba Duto, se equivocaba, quería cambiar de lado. Será saque de arco. Bueno, hasta ahí llega Guaraní, porque Garupá lo deja. Pero cuando se encuentra con esa pared roja colorada que tiene enfrente, ya no sabe qué hacer. Guaraní con la pelota no tiene resolución, no tiene precisión en lo que intenta, y por eso no crea situaciones de gol, que me parece lo más dramático que le está pasando hoy al equipo local, que con este resultado ya queda absolutamente eliminado de esta Superliga. Garupá está en zona de clasificación, dependerá su posibilidad de jugar las semifinales de lo que resuelva el Tribunal de Disciplina y fundamentalmente del partido entre Huracán y Bron a completarse. Santi Duarte dejaba en el camino a Aguirre. Ahí va al centro de Duarte, rebotaba en el futbolista de Garupá, llegaba con lo justo el arquero Diego Arriola, se quedaba con la pelota y Toledo me parece que le daba el balón a él, ¿no? Quedó sentido el número 20. Sí, está ahí también seguramente queriendo ganar algún minutito. El buen jugador que por lo menos tuvo un buen partido en el día de hoy en Garupá, que con este resultado, recordamos, llega a 20 unidades, alcanza la línea de crucero del norte, pero no lo supera por la diferencia de gol, está cuarto en las posiciones. El único que podría alcanzarlo es Bron si completa ese partido contra Huracán y termina ganando frente al equipo del barrio Rocamora, porque Bron tiene 7 de diferencia y Garupá está con más 3 hasta el momento. Ahí está Arriola para salir. Toda la definición entonces que parecía que iba a estar al rojo vivo. Bueno, se pierde un poco con la protesta, con el partido que también se suspendió ayer entre la Cantera y Candelaria, porque Candelaria tenía chances matemáticas. Cuando va saliendo Noguera y juega con Duto y perdió quizás ese cosquilleo, esa incertidumbre de saber qué pasa. Había que haber, me parece a mí, después no sí, sé. Coincido. Después cada equipo decide cuándo juega, pero me parece que el lineamiento tendría que haber sido, jugamos todos mismo día, mismo horario, que no haya suspicacias y demás, cuando hay una variante más en Garupá, pero me parece que ese era el hilo conductor del torneo, que se puso bueno, que estuvo bueno
desde el juego, desde la disputa de cada uno de los encuentros. Y ahí está la variante, el número 16. Sí, entra Miguel Martínez con la 16, dejó el campo de juego el número 11, Leonardo del Coro, que se retira, ya está en el banco de suplentes de Garupá, en la tercera modificación que hace Carlos Espínola, el técnico del equipo que está quedándose con la victoria en Villa Sarita por 4-3. Ahí la busca Báez, la levantaba. Machado que perdía en el centro del campo de juego. Va al Toro, atención, con De Campo el remate a las manos de Fernández. Está el acecho, Está el acecho de Garupá. Olfatea el error de Guaraní o el posible error. Y rápidamente sale de contra cuando busca Calderón. Primero llega Ascona, despeja la pelota, queda corto porque la captura Machado, el centro de zurda. La va despejando Cristaldo, traba ahora, le queda Calderón, el centro atrás, el arquero, y después Buera manda la pelota al córner cuando acechaba a Mauro Gómez para intentar igualar el partido y hay tiro de esquina, Pablo. El segundo que tiene Guaraní en esta segunda parte, el quinto del partido, va Calderón desde la derecha. Quisieron jugar rápido, pero cayó, si no me equivoco, Buera, ¿no? El número 4. Sí, allí el 4 está en el revuelo que se armó, en el remate de Mauro Gómez, la tapada del arquero. Me parece que cuando despejó ahí, o lo llevó puesto, se chocó con Mauro Gómez, o bueno, sintió algo el jugador de Garupá que va a tener que pararse o llamar la atención médica y salir del campo de juego, abandonar el campo de juego. Estuvo movido el chat, Camogli, Sí, ¿no? Sí, bastante movido. Bueno, le agradecemos a todos los que están allí escribiendo, participando, chicaneándose unos con otros también, exacto, que es parte de la idea. De la vida de cómo vimos el fútbol en la Argentina. Es así. Bueno, pero les agradecemos porque nos siguen, que participan, que se suman. Y que se suscriban, por supuesto, y los que están siguiendo por Canal 4 también. Ahí va el centro del punto del penal, la buscaba Noguera, la pelota que picaba y con una pirueta despejaba a Cristaldo y después completaban en el fondo, le queda a Machado, la metía de forma frontal. Nuevamente el balón para el número 4. Ahí está Joaquín Machado. Abre por el lado derecho para que aparezca Máximo Duto. El centro, el punto del penal. Llega Báez, peinaba. Va el arquero que daba corta y hay penal. Hay penal para Guaraní. Antonio Franco y una tarjeta amarilla al aire cuando buscaba, si no me equivoco, el número 10. Era Manuel Báez. Y la sanción del penal del árbitro del partido. Hubo falta, Pablo, sí. Sí, hubo falta porque cuando Báez va a buscar es el número 2. Cristaldo lo empuja. Lo empuja con los dos brazos en la cara encima. Muy cerca estaba el árbitro del partido. Y es penal. Es penal porque... ¿Da para penal? Sí, bueno. No tenía necesidad de... No termina de ser un empujón. Sí, lo que pasa es que le pone justo los dos brazos en la cara y eso da la sensación de que, bueno, hay una agresión, entre una agresión y un empujón. Me parece que es totalmente cobrable la falta, innecesaria, porque es como que Cristaldo lo quiere sacar, ¿no? Y le va con los dos brazos sobre la cara del número 10. ¿No? Bueno, está bien. Para él. Pero Sosa de reglamento no sé si sabe tanto. Bueno, cuando va Mauro Gómez, ¡gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de la franja, lo hizo Mauro Gómez de penal a los 73 minutos de partido. Igual al cotejo, ahora están 4-4 en Villa Sarita. Y seguimos teniendo goles, seguimos teniendo emociones, Pablo. Sí, bueno, más allá de la polémica, de la discusión que puede haber en torno al penal, Mauro Gómez, el goleador de Guaraní, marca su sexto tanto en el torneo, definió con suma tranquilidad hacia el otro palo del que fue Arriola, que se tiró sobre su sector izquierdo. El partido está 4-4. A ninguno de los dos le sirve este resultado, por lo que me imagino que en estos 15 minutos finales vamos a tener más emociones. Y van a tener que ir a buscar sí o sí. Maidana pelea, no puede con Machado, le queda Calen, levanta para que vaya Duto. Martínez para cruzar. Se queda con la pelota Buera. Sale con el viandazo largo para De Campo. La bajaba de pecho. Luchaba con Noguera arriba. Caía después Machado. Y atención porque aparece libre el Toro. Ahí va Gómez. El recorte hacia adentro buscando el impacto de derecha. Lo que consiguió fue una infracción. Y agarrate, Catalina, porque el número 10 tomó la pelota.
Yo si soy el técnico de Guaraní pongo otro arquero por las dudas, porque si en el primer tiempo con un tiro libre un poquito más lejano la clavó en el ángulo, ahora que está a una distancia razonable, no me quiero imaginar lo que puede dibujar el número 10, que puede tener o que tiene la posibilidad del quinto tanto de la tarde para Garupá en este tiro libre. A pedir del goleador del torneo va a ir Víctor Gómez acomodando la pelota para que el arquero Fernández acomode su barrera y rece con que la pelota no vaya al arco. Y acomodó, brazos en jarra para él. Ajusta con el botín zurdo a dónde tiene que ir el último paso antes de la pegada. Ahí va Víctor el Toro Gómez buscando el quinto de Garupá. La ejecución del 10, ahí va Gómez, el arquero, el rebote, gol. ¡Gol! Cristaldo. ¡Gol! ¡Gol! De Garupá Fútbol Club. Llegó Cristaldo, largo rebote de Fernández. Después del tiro libre del Toro Gómez. La justició el número 2. Que con un pequeño salto castigó de derecha para marcar el quinto de Garupá. Gana la visita. Se impone en Villa Sarita por 5-4 ante Guaraní. En el entretiempo vino uno a la cabina y nos dijo esto termina 6-7. Nos pareció exagerado, pero les digo que todo puede pasar en este partido, ¿eh? Exacto. Porque tuvo el tiro libre Gómez, no fue tan bien colocado, no fue tan fuerte, pero el arquero Fernández de floja actuación en la tarde de hoy en términos generales, dejó un rebote servido. Nadie de Guaraní fue a buscar esa posibilidad del rebote. Sí creyó que podía haber algo más Enzo Cristaldo, el que recién había hecho el penal, sonso penal, que le dio la igualdad a Guaraní. Ahora marca el 5-4 y otra vez Garupá está arriba en el tanteador y otra vez se mete entre los 4 que van a pelear por el título. Atención porque va Gómez nuevamente luchando con Duarte. Finalmente hay una infracción del número 10. Qué partido, Camogli, ¿eh? No, impresionante, espectacular partido realmente. Se había apagado un poco en el arranque del segundo tiempo, pero bueno, ya volvieron las emociones, lo empató Mauro Gómez. Ahora otra vez en ventaja Garupá, otra vez Guaraní va a tener que ir a buscar la igualdad y la victoria para quedar con alguna posibilidad de clasificación. Un partido extraordinario en el cierre de la Superliga. Noguera, el centro pasado, atención porque está Gómez, el cabezazo, rebota en Ascona, que tiene los brazos atrás por lo menos. Después de que el balón impactara sobre su cuerpo ante el reclamo de penal. No, esta vez no me pareció. El cabezazo de Mauro Gómez dio en la espalda del jugador de Garupá. Guaraní tiene su tercer tiro de esquina en el segundo tiempo. Viene el envío pasado arriba, dicen, cabeceaba Mesa, le queda a Gómez, el arquero. El arquero arrojándose sobre su palo derecho, se queda con la pelota después de que rebotara en el goleador de Guaraní. Sí, una jugada bastante fortuita porque casi del rebote el 9 de Guaraní estaba ahí abajo del arco, no pudo hacer nada más que sentir como la pelota le pegaba, no la pudo acomodar porque fue una posibilidad muy clara de empatar el partido en un partido que ha tenido como característica que cuando apareció un gol, después llegaron 2 o 3 en catarata, así que esté atento, relator. Cuando va Noguera, elude la marca de campo, sigue Noguera, mete la pelota para Calderón, atención porque está Báez. Va Báez de punta Cristaldo, emerge desde el fondo, manda la pelota afuera de los límites del campo de juego, hay saque de manos, el lateral que lo hicieron cuando Toledo no puede más, parece, ¿no? Y Toledo corrió mucho, ya es la segunda vez que queda tendido en el piso, el número 20, de muy buen partido en Garupá, allí paradito adelante de los tres hombres de la línea de fondo del equipo visitante. Y bueno, evidentemente está cansado, sufriendo un poco el desgaste del partido cuando estamos viendo acá lo que fue este cabezazo de Mesa que la mete adentro, Cristaldo la quiere sacar y la pelota le pega a Mauro Gómez, que no puede hacer nada más que sentir el rebote en él, porque si le llegaba a quedar la posibilidad de conectar, estábamos 5-5 en esta historia. Ahí estaba el lateral, despejaba a Cristaldo, completa después Buera. Y manda la pelota afuera. El saque de manos que ya se hizo. Buscando el punto del penal. La pelota que pasaba. Y completa ahora Aguirre. Manda a campo rival el balón. Será saque de manos. Lo va a hacer rápidamente Duarte. Se acerca Fernández. Está Mesa también.
Ya juega con el arquero. Va saliendo Guaraní. Atención, el bochazo que quedaba corto para Maidana. La cubre, juega con Martínez. Ahí estaba Martínez. Abre bien para el Toro Gómez. Ahí estaba buscando con De Campo, que estaba en posición adelantada. Posición prohibida. Estaba tan solo, ¿no? Que... Sí, estaba muy solo. Era evidente que estaba en posición adelantada. La primera del partido que le cobran a Garupá es algo que puede empezar a aparecer, esto de las posiciones adelantadas, porque Guaraní está totalmente volcado en la ofensiva. Bueno, cuando se viene otra variante y hay otro futbolista de Garupá en el suelo, si no me equivoco, Toledo, ¿no? Sí, si es Toledo, que ya no puede más, por él debería hacer el cambio. Es la tercera vez que se tira al piso. Si está tan cansado, debería salir, y porque de lo contrario ya es un hacer tiempo desmedido por parte del número 20, que me parece que va a ser el que deje el campo de juego para que ingrese con la 19, Marcos Sosa. Recordando que no tienen número 13 entre los suplentes de Garupá, no tenían la 6 entre los titulares ni la 3 entre los suplentes. Un juego de ropa que o salió con algún desperfecto o cábala o sí, no la llegaron a lavar, esas dos. ¿Qué pasó? Quedó en la casa de algún jugador, la devolvió, viste como... Se enojó y no la devolvió más. Fue suplente el 13, claro, la puede ser, por ejemplo. Bueno, ahí sale el cambio, va a entrar el 19 y imagino que se va el 20. Sí, sale Toledo finalmente. Bueno, adentro entonces... El número 19, Marcos Sosa. Ahí estaba entonces Sosa para transitar el tramo final. Ya tenemos 36 minutos y se vienen dos cambios en Guaraní. Afuera Calderón y también Mesa. Calderón y Mesa, y 16, entraron, 17. Exacto, Juan Toledo con la 16 y Mauricio Ayala con la 17 para intentar revertir esta situación en Guaraní Antonio Franco. Ahí está entonces Ayala para jugar. Martínez, que la metía a campo rival. El balón que la tiene Fernández. Ya estamos transitando los últimos instantes de este partido. Tremendo partido. Qué partido que quedará para el recuerdo. Y todavía hay tiempo para más, Pablo, ¿eh? Sí, esto no creo que termine así. Ya tenemos el desafío para Nico Sosa en la semana, repasar los partidos con mayor cantidad de goles en la Liga Posadeña en los últimos años, por lo menos. Sin lugar a dudas. Atención porque la busca Maidana. Se equivocaba en la entrega. Joaquín Machado abre por afuera para Ayala, que hace el recorte hacia adentro. Mete el pase para Báez. Se imponía arrojándose al piso Cristaldo. Despejaba de campo para que vaya justamente el Toro, que cometía falta. Gómez, después que definía por arriba el número 10, que se relamen cada pelota que recuperan y lo buscan rápidamente. Allí justo detrás del arco de Guaraní, donde está la hinchada de Guaraní, hay una bandera que recién logro leer que dice Evelyn presente, Ezequiel presente. Bueno, Evelyn es Evelyn Runke, una escritora posadeña muy famosa, muy querida, hincha de Guaraní, que vivía acá enfrente del estadio. Sí. La mamá, además de Sebastián Ramallón, una persona muy querida de Guaraní Antonio Franco de toda la vida, así que le mandamos un abrazo muy grande. Fue un impacto realmente la noticia de la muerte de Evelyn. La hinchada de Guaraní la está recordando con esa bandera que, bueno, recién logro interpretar lo que decía. Fue con una bandera con la que salieron incluso los jugadores al campo de juego. No llegamos a leerla, la vemos ahora y, bueno, va el saludo para, ahí está, sí, para toda la familia. Bien atrás del arco. Para los hijos de Evelyn y para toda la familia en general y para el ámbito de la cultura y de Guaraní Antonio Franco en particular. Sí, una persona muy querida que, bueno, tuvo innumerables mensajes una vez que se conoció la trágica noticia. Tiro libre para Garupá y otra vez la misma historia del primero, la misma historia del quinto. Sacan los celulares algunos, te digo, Bueno, no hace falta, lo pueden ver por doble 5, después lo cortan ahí directamente. Exacto. Le pasamos el gol si hay. Ahí va el Toro. Atención, el tiro libre de riesgo. Víctor Gómez. Ahí va, Gómez. Arriba. La ejecución del 10 era saque de arco para Guaraní. Bueno, esta vez no estuvo tan preciso. El número 10 se le fue por arriba al remate. Ya había hecho un golazo espectacular. Generó otro con el rebote que dio el arquero Fernández. Y en esta oportunidad, en esta ocasión, bueno, ya no estuvo tan exacto en la colocación del balón. No podía Sosa. El bochazo
a campo rival de Cabaña. Fernández juega por abajo con Duto. Empezamos a jugar los últimos 5 minutos. ¿Y la figura Camogli lo tenés? Bueno, yo creo que Víctor Gómez es la figura por los goles, por lo que generó, por lo que hizo, por lo que contagia a su equipo también, a sus compañeros, y porque es el goleador del torneo y lo ratifica fecha a fecha. Me parece que es el número 10 de Garupá que se va a llevar nuestro mate hoy. Bueno, ahí está entonces. Coincidimos con Víctor Gómez, el Toro, que se gana el premio entonces de enstock.arg. Cuando la busca justamente Toledo, se le terminaba la cancha a Toledo. Estaba cerca, marcando Cabaña. De todas maneras será salida para Riola. Y después, bueno, otro jugador a destacar sin lugar a dudas, Lautaro Calderón, autor de 2 goles. Sí, en Guaraní, sin lugar a dudas. Toledo en Garupá jugó bien, pero bueno, fue parte de una defensa que recibió 4 goles también, que no se mostró tan sólida. Me gustó Aguirre. Sí, es cierto. Pero me parece que es justo que el número 10 se lleve el premio. Cuando va Calen, se mete al área, lo derriban y hay penal. Penal en el tramo final del partido. Penal para Guaraní, Antonio Franco. Lo derribaron a Enzo Calen. No dudó el árbitro del partido. Sancionó la pena máxima. La infracción de Buera. Y el penal para Guaraní cuando tenemos ya 41 minutos, casi 42 de partido. Y el resultado es 5-4 en favor por ahora de Garupá. Le ganó en velocidad Enzo Calen a su marcador, al número 4 Buera. Se metió en el área y bueno, ni bien sintió que Enzo Buera, el número 4, lo tomaba, lo quería camisetear, como se suele decir. Enzo Calen se dejó caer y el árbitro compró el penal, marca la pena máxima. Son esos penales un poco sonsos porque... bueno, ahí expulsan al técnico, me parece que está expulsando al técnico de Garupá, ¿no? A Carlos Espínola o algún ayudante allí. Sí, no, al técnico. Al técnico, ¿no? Sí, al técnico. Sí. Bueno, digo, son esos penales como el anterior un poco tontos, porque no son penalazos, pero vos le das la oportunidad al árbitro que si tiene ganas te lo cobre, porque haces un gesto, una jugada, un brazazo de más, ponés la mano en forma equivocada, intentás agarrar al rival, como en esta situación, y bueno, el árbitro te puede cobrar penal. Te arriesgás a eso, es lo que hizo Garupá en estas 2 jugadas, y otra vez, en los pies de Mauro Gómez, Guaraní tiene la oportunidad de llegar al empate, cuando le quedan 3 minutos a este partido, y sabemos que en 3 minutos, entre Garupá y Guaraní puede pasar cualquier cosa. Sin lugar a dudas, acomodó el goleador Mauro Gómez. ¿Qué estamos esperando? La salida del expulsado, ¿no? Claro, sí. La del técnico. Bueno, ahí vemos. Claro, se tiene que ir el técnico porque lo expulsaron, tiene que ir del campo de juego. Claro, lo que reclama es la sujeción de la camiseta en la corrida, en el inicio. En el inicio de la Calen. jugada, claro. De Calen sobre Buera. Eso es lo que reclama el técnico. Hay un agarrón de camiseta. Es necesario, digamos, influyó en la carrera después de Buera esa sujeción. No, porque Calen iba de frente y Buera estaba de espalda, tenía que darse vuelta. Y sabemos que Calen además es un jugador rápido, le ganó por velocidad en la corrida. Pero bueno, esa es la queja del técnico de Garupá. Vendrá la ejecución del número 9. Corta distancia para él. Ahí va Gómez. Atajó el arquero. Voló sobre el palo izquierdo. Se quedó con la ejecución del goleador de Mauro Gómez. Era la igualdad, era el empate. Y ahora cae Diego Arriola, el salvador de Garupá Fútbol Club. En la última acción del partido. Todavía falta el descuento, sí, pero se quedó con la intención, se quedó con la ejecución de Mauro Gómez. Tremendo, sensacional. Arriola. Muy bien, el arquero lo esperó. Mauro Gómez también esperó que se moviera como hizo en el primer penal, que le cambió el palo. En esta oportunidad el arquero dijo, te voy a esperar yo a vos. Aguantó hasta último momento y cuando Mauro sacó el remate, acarició la pelota hacia el palo izquierdo, hacia allí voló el 1 para tocarla, mandar la pelota al palo y salvar a Garupá en el cierre del partido, que sigue arriba 5-4. Todavía hay tiempo, todavía queda algo más
después que se recupere Diego Arriola. Por lo menos 7 minutos tendríamos que jugar acá, Te ¿no? iba a decir 6, pero sí. Pero hubo muchos jugadores caídos. Tres veces solo Toledo estuvo tirado en el piso. Ahora el arquero también. Es parte del juego, esto de ganar algunos minutitos. Pero bueno, va a tener que está en la decisión, en la potestad de Lucas Suárez, dar un adicionado que corresponda al tiempo que se ha perdido. Muy bien. Agradecemos a todos los que están enganchados, siguiendo la transmisión. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo, es gratis. Que se vienen las semifinales la semana que viene. La pelota hacia atrás. Ya la tiene Duarte. La tiene que meter adentro del área. La buscaba Calen. Despejaba Cabaña. Va buscando Bruja Sosa. Le queda el balón a Noguera. Enzo Calen. No puede con Martínez. Sosa. Juega con De Campo. Levanta la cabeza, lo pone a correr a Maidana por el lado derecho. Primero va a llegar Santiago Duarte. Ahí está Maidana. La cubre bien Duarte. Juega con Noguera. Va a despejar. Por abajo. Se conecta con Toledo. Ahí está Toledo. Tiene que enganchar. El balón que será para la franja. Tramo final de partido. No adicionó más nada todavía, ¿no? No agregó. No he visto la seña por lo menos. Y ya tenemos 46-30. el bochazo. Largo para que vaya Toledo. La pelota pica 1 o 2 veces. Y se le termina la cancha. A ver. No adicionaron nada, ¿eh? Y no hay gestos. No llegué a observar. No llegué a ver. El lateral. Final caliente tenemos en Villa Sarita. Ahí estaba el lateral. Le queda Duto. Empuja hacia adelante. Despeja Buera. De cabeza Duarte. No podía Sosa. Duto. Sosa con una pirueta. Le queda ahora Báez. Va a limpiar por el lado derecho para que vaya Dala. No puede con Martínez. Le queda el rebote a Báez. No llegaba Mauro Gómez. El bochazo largo a campo rival. Le queda Noguera. Juega con Duarte, que se queda como último. Piden que se acerque. Por el lado izquierdo le pide el balón. Machado, hacia él va la pelota. Controla el balón. Pasa de largo ahora de campo. Viene el centro de Machado. Pasado al segundo palo para Gómez. La baja de cabeza. Busca a Báez. Ahí está el arquero. El arquero se queda con el balón. Figura en el tramo final también Diego Arriola para sostener a Garupá. Pablo. Sí, importante. El arquero por el penal, por estas jugadas, por mostrarse sólido en los momentos finales. Ahí está diciendo, estaba marcándole el tiempo el arquero para jugar. Un pelotazo de Joaquín Machado que lo encontró a Mauro Gómez, la pelota al medio y tuvo la oportunidad Báez allí. No pudo acomodarse para el remate final. Guaraní intenta con lo que le queda, que son esos largos pelotazos, centros, y jugarse las últimas fichitas, por lo menos al empate. Exacto. Por lo menos no perder. Con Noguera. Con Machado. Ahí va Leandro. Juega por afuera con Duarte. Vendrá el envío al área de Duarte. La pellizcaban. Era Cabaña primero. Va a llegar de campo después para despejar la pelota. No, se le terminó el campo. El lateral rápidamente Joaquín Machado. Toledo. Machado. Nuevamente con Toledo. Raspaba abajo Cabaña. Finalmente será saque de manos lateral cuando ya estamos llegando al 4.º minuto de edición. ¿Sí, no? Sí, exactamente, 49 del segundo tiempo. Es la quinta derrota de Guaraní en el torneo en 11 fechas. Es demasiado mucho para un equipo con el peso, con la historia, con la tradición. Que llegó con chances encima en la última fecha. Exacto. Con todo lo que tuvo que transitar Guaraní, ha sido insólito que llegue con chances a la última fecha. Sí, es cierto, tres técnicos distintos durante todo el torneo, pero bueno, es la institución más importante del fútbol misionero, y es llamativo verlo en esta situación por la que está atravesando el equipo de Villa Sarita. Bien, la falta, la infracción, Maidana, rápidamente lo jugaron para Peto Maidana, ahí va por el lado derecho, luchando con Machado, recupera la pelota Toledo, juega ahora Joaquín Machado, el despeje que quedaba corto, el balón que lo captura antes de que salga Cabaña, no, salió finalmente, dice el asistente Sanabria, el saque de mano que ya lo hicieron, Báez, Martínez que anticipa, atención con Martínez, va transitando por el centro del campo de juego. Hay infracción, hay falta sobre Cube Martínez.
en 3/4 de cancha. Este equipo de Guaraní, que además tiene la particularidad de que es el único que le pudo ganar al puntero, a la cantera, que perdió un solo partido, fue 6-1 en su estadio contra justamente Guaraní Antonio Franco. Un Guaraní que además perdió los dos clásicos, con Mitre 2-1, luego de estar ganándolo, arrancando el partido ganando 1-0, y contra Crucero del Norte en cancha de Jorge Gibson Brown por 1-0. O sea, demasiadas pálidas para tan pocas fechas en esta apertura de la Liga Posadeña. Que tendrá que hacer borrón y cuenta nueva. Seguramente vendrá un director técnico ya con cuerpo definitivo, claro. Pensando en el regional, ¿no? Que es el objetivo central para Guaraní en la segunda mitad del año. Ahí va el remate de Gómez. Rebotaba en la barrera y van a hacer la contra con Báez. Ahí está el bochazo largo para que despeje Cabaña de primera. Le queda a Sosa. Ahí estaba intentando cambiar de lado. Hay posición adelantada de Benjamín Aguirre. 51 minutos de partido y un cartón amarillo en el aire para el número 7 de Garupá. Aguirre, amonestado, el segundo que tiene el equipo visitante. Va jugando Ayala. Cambia de lado para Machado. Ahí está intentando sacar el centro. No puede ante la pegajosa marca de De Campo. Se fue con pelota y todo el futbolista de Guaraní. Y habrá saque de manos cuando también hay una tarjeta amarilla para algún suplente, ¿no? Me parece que fue el 12, Christian Hotzer, el arquero suplente de Garupá. Muy bien. Más adelante el lateral le dice Lucas Suárez, el árbitro del partido. 5-4 Camogli. Qué cantidad de goles. Impresionante. Partidazo. Agradecidos a Garupá y a Guaraní por este espectáculo. Buscaba Toledo. Juega con Báez. Después no podía Calen. Revientan la pelota a cualquier parte. No quiere más Garupá. Quiere que se termine el partido. Quiere festejar. Y queda expectante después de lo que suceda con el reclamo, ¿no? Sí, con el reclamo y con el partido de Bron y Huracán, que tienen que completar. Si Bron gana, lo supera a Garupá. Exacto. En caso de no hacerlo, se mete Garupá como cuarto. Se mete Garupá como cuarto. Exactamente, jugaría con la cantera. Y la picada contra Crucero del Norte. Esas serían las semifinales de la Superliga. Muy bien. Bueno, pierde, ¿no? Lo que decíamos. Pierde esa capacidad de emotividad, el cierre, porque tiene que completar un puñado de minutos Huracán y Bron. Que ese partido se tendría que haber jugado antes. Tendría que haber jugado hoy y esperar esta fecha, jugarla el fin de semana que viene y listo. Porque la emotividad, la expectativa, sí, todo lo que genera la definición, exacto, el dramatismo, vos lo perdés porque no quisiste jugar o no pudiste jugar 68 minutos de un partido que, bueno, que vos decidiste que se continúe como liga, digo, que decidiste que se continúe. Lo tendrías que haber jugado para en esta fecha no tener asteriscos que le impidan, sobre todo a Garupá en este momento, estar festejando la clasificación a semifinales, exacto, que es lo que se están perdiendo. Porque en caso de hacerlo, que lo festejan en el club. Claro, van a tener que esperar al partido, ir a ver a Huracán el partido de Huracán y Bron, alentar al equipo de Rocamora. 53 minutos de partido, va Machado, el centro será la última, viene el envío, despeja el Toro Gómez y a festejar Garupá, que consiguió un triunfazo en Villa Sarita, se pudo imponer por 5-4, sí, lo escuchaste bien, 5-4 ganó Garupá Fútbol Club a Guaraní Antonio Franco. Queda expectante, tiene que esperar hasta el miércoles a ver qué sucede con Huracán y con Bron, que tienen que completar un puñado de minutos para ver si se mete entre los 4 mejores. Hoy por hoy está en el Super 4 de la Superliga Posadeña Garupá Fútbol Club, que así festeja. Sí, un festejo propio de un equipo que se siente clasificado, ¿no? Eso es lo que refleja la celebración de los jugadores de Garupá, que entienden que con este resultado están adentro, por ahora están. Habrá que, bueno, definir en la liga los asteriscos que quedan pendientes, que de los que ya hablamos largo y tendido durante toda esta transmisión, pero hoy la verdad que el equipo de Garupá hizo méritos para ganarle a Guaraní y también hizo méritos para meterse entre los 4. Fue protagonista durante todas las 11 fechas del torneo, estuvo en algún momento puntero, casi siempre dentro de los 4 clasificados. Los traspiés que sufrió en las últimas fechas lo alejaron un poco de esa clasificación directa, pero entiende que entre la protesta y esta victoria los puntos están
para soñar por el título, porque ahora Garupá empieza a soñar con eso, con la posibilidad de pasar semifinales, llegar a esa final y soñar con su primera estrella en la Liga Posadeña de Fútbol, un equipo que fue fundado el 7 de octubre del año 2014, que empezó a competir en Liga Posadeña en el año 2017 y que desde hace apenas 4 años, en el año 2022, lograba el ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol local. Por el otro lado, la imagen contraria, ¿no? La desazón, la bronca, la tristeza, el enojo de los jugadores, de los simpatizantes de Guaraní que vinieron al estadio hoy a acompañar a Guaraní Antonio Franco en esta última oportunidad, esta última posibilidad de clasificar a los 4 semifinalistas, con todas las dificultades, con todos los problemas que debió atravesar la institución, el plantel, con el bajo rendimiento futbolístico que mostró a lo largo de las 11 fechas y que se vieron reflejadas en el día de hoy, ¿no? Sufrir 5 goles de local contra Garupá no es algo que se pudiera prever en la previa ni se pudiera sospechar. Bueno, es lo que le pasa a Guaraní, es el presente de la franja y es un presente en el que lo encuentra entre los 11 equipos, 2 equipos que conforman la Superliga, fuera de los 4 mejores. Un presente preocupante para el equipo de Villa Sarita. Sí, como lo decías, en 11 fechas ha transitado por un montón de situaciones que no coinciden con lo que es Guaraní. Es por eso que, bueno, han pasado 3 técnicos, han perdido tantos partidos, ¿sí? Los clásicos y demás en condición de local, que tuvo solamente 2 partidos jugando acá. Claro, torneo, contra la suspensión. Estudio Galeano, que fue la victoria por goleada, fue el mejor partido quizás de Guaraní en el torneo, o aquel con la cantera, que fue más típico por lo que hablábamos en su momento, por lo que estaba viendo la cantera internamente, más que nada. Pero bueno, esos altibajos que ha caracterizado a Guaraní es lo que lo dejan eliminado con 16 puntos, a 4 de la zona de clasificación. Exacto. Bueno, ahí están los futbolistas entonces festejando. Entraron ahí un puñado de allegados también de Garupá para celebrar. Cuando Richard diga, nosotros vamos a empezar a repasar los goles y demás. Pero bueno, nos quedamos con esa imagen también, ¿no? del pueblo de Garupá, que llegó hasta Villa Sarita para poder quedarse a festejar. Sí, repasábamos. Bueno, sí, parte de los goles, ¿no? Acá estaba lo que era el empate de 2-2. Garupá se había puesto 2-0 en ventaja, a los 21 minutos ya estaba 2-0 y en 3 minutos Guaraní le dio vuelta al partido, primero con un gol de Machado desde afuera y después los 2 goles de Calderón, y en el cierre del primer tiempo volvió a aparecer primero el goleador Víctor Gómez, goleador del torneo, que empató circunstancialmente el juego ya cuando parecía el cierre de la primera etapa. Tuvo una más Calderón, que tuvo un gran primer tiempo, el número 11 en la segunda parte se diluyó bastante como todo Guaraní, y en la última llega este centro, este córner, la pelota le queda a Aguirre, lo engancha a Machado, que queda tendido en el piso y define ante la salida de Fernández. Se iba al vestuario 4-3 Garupá, en un primer tiempo espectacular, de los mejores 45 minutos que tuvimos en el fútbol posadeño, en el fútbol misionero y quizás hasta en el fútbol argentino, me animo a decirle, porque fue un primer tiempo extraordinario, con aparte golazo como el del tiro libre de Gómez, que acá lo estamos viendo, la reiteración, cómo baja la pelota, ¿no? Atrás del arquero Fernández, es impresionante, porque no le pega con tanta potencia, pero la pelota baja de una manera, la comba que tiene para convertirse en la apertura del marcador para este Garupá, que sorprendió a Guaraní en ese arranque, más metido, más concentrado, quizás con más sentido de la responsabilidad por lo que se estaba jugando, la posibilidad histórica de clasificarse, y ante un Guaraní que, bueno, entre medio de todos sus problemas y dificultades, hacía más agua que otra cosa. Acá llegaba el segundo de Casino, ante la salida de Fernández, 21 minutos 2-0, y después lo que veíamos, ¿no? La igualdad la daba vuelta a Guaraní, volvía a recuperar la ventaja a Garupá, y en el segundo tiempo los penales. El segundo tiempo de los penales, porque lo empató Mauro Gómez con un 4-4 en un penal chiquito, ¿no? Que decíamos, para mí fue penal, pero fue penal chiquito, un error del defensor en ir a pelear la pelota de una manera inadecuada, ¿no? Como dejándole la posibilidad al árbitro que te cobre penal. Gómez empató el partido, y cuando uno decía, bueno, ahora Guaraní se lo va a llevar puesto, lo va a ir a buscar con su historia, con su nombre, con su gente, con el peso de la historia, con
por ahí las dudas del árbitro de qué pito y qué no pito, ¿no? Y sin embargo el que reaccionó mejor fue otra vez Garupá, otra vez con la historia del tiro libre de Gómez, el mal rebote que da el arquero, exacto. Sí, ¿no? Fernández no tuvo una buena tarde, exacto, y el gol de Cristaldo, que había sido el responsable del penal del que hablábamos anteriormente. Sí, 5-4. Bueno, otra vez Guaraní para arriba, a buscar, y ya sobre el cierre del partido el penal que le hicieron a Enzo Calen, también un penal chiquito, sonso, que puede ser cobrable o no, es discutible. El árbitro entendió que era penal. Sí, no, yo creo que ese fue más penal que el primero. Pero fueron los dos muy ahí en el límite, ¿no? Lo que reclamaba mucho la gente de Garupá fue el inicio de la jugada. Sí, hay un agarrón, hay un estirón de camiseta de Calen. No me parece que eso determine que Calen le haya ganado en la corrida al número 4 Buera. Pero bueno, el árbitro entendió que era penal y el que apareció vestido de héroe fue Diego Arriola, que le contuvo el penal a Mauro Gómez, lo aguantó hasta el final, a Mauro Gómez, sí, que le amagó, y bueno, remató, le tocó la pelota volando hacia el palo izquierdo, el balón dio en el palo, se fue afuera y de esa manera Garupá salvó su arco. Que más allá de Diego Arriola, más allá de haber recibido 4 goles, en el tramo final fue determinante. El tramo final fue importante, por ese penal y por un par de jugadas, pelotas complicadas en el área que resolvió bien con seguridad, dando la seguridad a un equipo que no lo había tenido en todo el partido. Las dos defensas se mostraron muy endebles, los dos arqueros no estuvieron muy seguros, y en el cierre del partido, bueno, Arriola tuvo ese plus que le permitió asegurar la victoria al equipo visitante. Bueno, uno de los goles acá vemos, ¿no? El corrimiento de la defensa. Claro, sí. Es ahí en donde decimos, que los defensores no tuvieron una buena tarde. ¿Sí? El 4 que se cerraba demasiado y dejaba todo el carril libre para que justamente Calderón pueda definir una vez, después otra más, para convertir los 2 goles. Así que bueno, ahí está. Entonces, Garupá Fútbol Club, que lentamente va abandonando el campo de juego, que festejó como si fuese que festejó clasificado. La clasificación. Exacto. Bueno, hizo lo que tenía que hacer y hay ahora... mucha fe del lado de Garupá de que la sanción, el reclamo es correcto. Ellos entienden de que será favorable esa protesta para ellos. En Bron entienden de que si se llega a dar, ¿sí?, la negativa justamente para el verde y rojo, irán hasta las últimas consecuencias a la AFA. La Consejo Federal. Consejo Federal, claro. AFA. Así que bueno, si se llega a dar esa situación, yo no sé si vamos a tener semifinal la semana que viene. Después del Mundial vamos a tener, porque no sé cuándo se va en caso de que suceda eso. En AFA se van todos para el Mundial, usted sabe cómo son los dirigentes. Claro, por eso. Sí, hoy llegó estaba llegando. Bueno, ahora, si a Garupá le dan esos 3 puntos, queda segundo, Y ahí cambia. Cambia porque va a jugar con la picada, definiendo de local. De local. Hoy estaría jugando contra la cantera, definiendo en la cantera. Y puede cambiar, puede llegar a quedar segundo con igualdad de puntos de la cantera, segundo por diferencia de gol. Bueno, Garupá que hace de local muchas veces en el Brete. En el Brete, claro. Sí, hubo una modificación en el partido contra Huracán, que hizo de local en Huracán contra Huracán. Sí, bien. Que fue modificado también a último momento. Bueno, no sería el Brete, con todo cariño por Alvarenga y toda la gente del Brete, no sería el escenario ideal para una semifinal de Superliga de Posadeña, ¿no? Creo que deberíamos cuidar esos detalles por ahí, ¿no? Si vamos a jugar una semifinal de Superliga, por lo menos juguémoslo en un estadio. Exacto. ¿No? Sin que sea el Brete no es responsable de esta situación. El Brete ese es su campo de juego y juega ahí. Exacto. Pero la imagen... Y quizás tiene mejor terreno, mejor suelo incluso puede ser, sí. Que otra, pero la imagen que damos a través de las transmisiones, de los streaming, de los medios de comunicación, de una semifinal de Superliga en un campo de juego que no tiene ni tribunas, no sé si es la mejor, eso es lo que voy. Bueno, bien. Creo que en minuto nada más vamos resultados a tener del Federal A, le doy. ¿Sí? Porque perdió Mitre en Corrientes, 2-1 ante Boca Unidos. Ganó Sol de América, el equipo formoseño que es puntero de la zona, 1-0 a Juventud Antoniana. Está ganando Tucumán Central 1-0 ante Defensores de Puerto Vilelas. Y Sarmiento de la Banda, este equipo que venía muy mal y empezó a recuperarse, le está ganando a Sarmiento de Resistencia, su homónimo, 1-0. Ya están en el cierre estos dos partidos. Fue una mala tarde para Mitre porque perdió con Boca Unidos y además perdió la punta de la zona. Bueno, cuando hay algunos movimientos en la tribuna, me parece, no en la tribuna, sino afuera del estadio, Pablo. Bueno, puede ser propio del enojo de los hinchas. Sabemos que los hinchas de Guaraní suelen expresarse con formas propias de otro fútbol, quizás no tanto del nuestro, pero bueno, son las maneras que a veces se encuentran
para mostrar el enojo evidente, palpable que tiene la gente de Guaraní, no solo de ahora, sino de los últimos tiempos. Que se hizo sentir claro. durante el partido también, con algún otro cántico, con algunos gritos, algunos mensajes dirigidos justamente a la dirigencia, que ya se ha retirado, ¿sí? También desde acá. Y ahí estaban la policía hablando con algunos hinchas. Veremos qué sucede en las próximas horas también, ¿no? Con este panorama de Guaraní Antonio Franco, que tiene que buscar un técnico, que tiene que conformar un cuerpo técnico, que le tiene que dar... Que tiene que pensar un proyecto futbolístico a largo plazo. Le tiene que dar seriedad. Claro. Le tiene que dar algo de seriedad. 3 técnicos en 11 fechas, no, es imposible que funcione algo de esa manera. Después si le tienen que hacer contrato, no sé. Digamos, si traes un técnico y no le firmas contrato, y bueno, y por lo menos, si te vas... Claro. No sé, tiene que haber un resarcimiento. Bueno, hagamos contrato, entonces le dirá al técnico que vendrá. Bueno, todo esto en un panorama de Liga Posadeña también, que es lo que le toca a Guaraní hoy en día. Sí, claro, y de un torneo regional con las particularidades del que va a tener este año, en el que se juega por poco, porque es un torneo que te clasifica a un torneo nuevo que será el año que viene, en el que seguramente Guaraní va a estar invitado de todas formas. Así que bueno, es un momento complejo para el equipo de Villa Sarita, que va a tener un tiempo ahora para acomodarse, calmar las aguas y repensar un poquito lo que viene y lo que necesita la institución para retomar los primeros planos futbolísticos, por lo menos en el escenario local, que es de donde hay que empezar a crecer. Bueno, nosotros vamos cerrando, sí, espera porque hay alguna movida, ahí lo vamos a mostrar. Alguna discusión entre hinchas, efectivos policiales, hay familias también en esa zona. A ver, sí, ahí lo estamos viendo, Sí, con algunos familiares me parece que hay cierto enojo. Bueno, no sé, yo por lo que veo acá son los familiares de Joaquín Machado. La veo a la madre de Joaquín, que están siempre en los partidos de Guaraní hace mucho tiempo acompañando al hijo. Enojarse con los parientes de un jugador, la verdad que no me parece que sea el camino correcto. No sé lo que está pasando tampoco, estoy opinando desde acá, pero la discusión estaba centrada en torno a ahí donde está la familia de Joaquín. Pero bueno, es parte del enojo que hay generalizado en Guaraní, ¿no? Bueno, por eso también salen algunos jugadores, entre ellos Joaquín Machado, sí, que se estaban bañando porque hay algunos que están mojados para ver qué pasó, sí, para consultar seguramente. Es así, ¿no? Sí, salieron ahí. Ya está, creo que ya se calmó todo. Bueno, ya está el enojo expresado, el malestar expresado. Y bueno, me parece que lo más acorde sería que los jugadores vuelvan al vestuario, que los familiares queden en la tribuna, los hinchas que están sacando la bandera sigan en su tarea y termine esta jornada sin una nota de color más negativa en la institución. Bien, bueno, nosotros a ver si esto lo podemos llegar a hacer antes de ir cerrando. Sí, porque teníamos un premio para el jugador del partido, Camogli. Claro, sí, nos estábamos olvidando de eso. Sí, Víctor Gómez, goleador de la Superliga Posadeña de Fútbol. Y acá llegó el mensaje. Bueno, vamos a ver si lo podemos tener. Autor de 2 goles en el día de hoy, 14 goles en la Superliga, el goleador de la primera etapa por lo menos, el jugador de Garupá, que además fue la figura del partido en el día de hoy. La figura del partido para mí, como lo sí, sin lugar a dudas. También figura de la primera parte de este torneo, de este certamen, se ha destacado a fuerza de goles, un jugador muy interesante, que no le veo con mucha vida, con todo respeto a Garupá Fútbol Club, en la continuidad, porque ha demostrado que está para pegar un salto de calidad. Sí, es probable, suele pasar, los equipos que van al regional, sobre todo, son los que se alimentan de estos jugadores. Bueno, veremos cómo transcurre todo y veremos cómo se define, sobre todo la etapa final y los partidos definitorios de la Superliga. Bueno, en un ratito nada más comienza el clásico entre Atlético Posadas y Huracán a partir de las 6 de la tarde. Está partido clave por la zona de abajo. Es cierto, dos de los que vienen mal,
sacando a Ágil, que es el peor Sí. de todos, después están Huracán y Atlético Posadas con un muy mal campeonato y necesitan por lo menos llevarse esa cuotita de alegría que es ganar un clásico en la última fecha. Bueno, que recordemos, al finalizar la temporada, descienden los últimos 2 y el décimo. Sí, claro. Descienden 12, 11. Y el El décimo, décimo va a promoción, exacto. ¿sí? Bueno, estamos con Víctor Gómez, Tenemos, cuando lo tenemos. jugador del partido. Porque claro, el jugador del partido Felicitaciones se primero. ganó Regalamos el un mate, mate de en stock.ar. Sí, lo dijimos. ¿Sí? El toro Víctor Gómez, que fue el destacado de este encuentro. ¿Cuántos goles hizo? Yo me perdí. Hoy Hoy hizo ¿2? dos, hizo 2, 14 ya tienen total. Hizo 2, fue Y el autor de casi Sí, del tercero. del que hizo Cristaldo, del tiro claro, libre, del el que el rebote. quinto. Exacto. Así que lo tenemos, lo escuchamos. Bueno, estamos con Víctor Gómez, jugador del partido. Felicitaciones primero. Te regalamos el mate de stock.ar. Felicitaciones, partidazo, ¿no? Sí, porque la verdad que primero que nada buenas tardes y muchas gracias por el regalo a Stock. La verdad que muy contento por el regalo. Sácalo, sácalo. Es tuyo. Regalo, mirá. Para mate dulce, sí o sí. Y después, bueno, por ahí muy contento con el grupo, sacamos un resultado muy positivo. Ahora vamos a disfrutar con el equipo nomás y a esperar lo que viene. Tu torneo, increíble. Sí, con todo tiene su trabajo esto, trabajé mucho yo con el grupo y bueno, se dieron resultados muy positivos, en lo individual también. Ahora esperando para ver si clasifican, pero bueno, me imagino que esto es un premio para todo el equipo. Sí, la verdad que sí, clasificar sería algo muy lindo para una semifinal o algo con el grupo este que venimos día a día trabajando. Un equipo muy humilde, a sacrificio, sería algo lindo, pero también me quedo con la parte buena de los muchachos también, que dimos lo mejor hasta el partido de hoy. Y bueno, vamos a esperar ahora qué pasa. El partido acá en Villa Sarita, ganarle a Guaraní y haciendo 5 goles. Sí, por ahí muchos nos esperaban capaz, pero nosotros salimos en todo momento a buscar ese resultado, a venir a ganar acá. Si ganamos 1-0-2-0, para nosotros era mucho, ganar un equipo muy grande acá en su cancha encima. Felicitaciones. Bien, ahí lo escuchábamos al toro a Víctor Gómez, goleador del torneo, figura de Sí. la jornada de hoy y bueno, se llevó su premio. Muy bien, merecidísimo, como merecida la victoria de Garupá y la posibilidad concreta de la clasificación. Así lo vivieron los protagonistas, como clasificados a las semifinales. Por primera vez en la historia, Garupá Fútbol Club se mete en una instancia definitoria de la Liga Posadeña de Fútbol, un equipo que ascendió en el año 2022 y desde el 2023 juega la primera división. En la operación técnica, el señor Richard Cartés, en las cámaras, Tomás Zapata, en la producción, Nicolás Sosa. Gracias, Pablo Camogli. Será hasta el fin de semana que viene. Nos encontramos cuando el fútbol de la Liga Posadeña nos convoque y más ahora que se viene la etapa de definiciones. Vamos en busca del primer campeón de la Superliga Posadeña.